1. Ámbito de validez. Un hecho solo puede castigarse, cuando la punibilidad ha sido determinada legalmente, antes de que el hecho se hubiere cometido. 2. Validez en el tiempo. 1. La pena principal y las consecuencias accesorias se determinarán de acuerdo con la ley que rija en el momento del hecho. 2. Si la sanción penal cambia durante la comisión del hecho, entonces se debe aplicar la ley que rige en el momento de la culminación del hecho. 3. Si la ley que rige en la culminación del hecho es cambiada antes de la decisión, entonces ha de aplicarse la ley más benigna. 4. Una ley, que solo debe regir para un determinado tiempo, también es aplicable a hechos que durante su validez son cometidos aun cuando ella haya dejado de tener vigencia. Esto no es aplicable en la medida en que una ley disponga otra cosa. 5. Para el comiso, la confiscación y la inutilización rigen los incisos 1 a 4 en lo pertinente. 6. Cuando no se ha determinado legalmente otra cosa, las medidas de corrección y seguridad se han de decidir conforme a la ley que rija al tiempo de la decisión. 3. Validez para hechos cometidos en el interior del país. La ley penal alemana rige para hechos que sean cometidos dentro del territorio nacional. 4. Validez para hechos cometidos en embarcaciones y aeronaves alemanas. El derecho penal alemán rige, independientemente del derecho del lugar de la comisión del hecho, para hechos que hayan sido cometidos en una embarcación o aeronave, que está autorizada para llevar la bandera federal o los símbolos patrios de la República Federal de Alemania. 5. Hechos cometidos en el exterior contra bienes jurídicos del territorio nacional. El derecho penal alemán rige, independientemente del derecho del lugar de la comisión del hecho, para los siguientes hechos que se han cometido en el exterior. 1. Preparación de una guerra de agresión, 80. 2. Alta traición, 81 hasta 83. 3. Puesta en peligro del Estado democrático de derecho. A. En los casos de los incisos 89, 90 inciso 1 y del 90b, cuando el autor es alemán y su condición de vida tiene su ámbito espacial de validez dentro de esa ley, y b. En los casos de los incisos 90 y 90, inciso segundo. 4. Traición a la patria y puesta en peligro de la seguridad exterior 94 hasta 100 a. 5. Hechos punibles contra la defensa nacional. A. En los casos de los incisos 109 y 109 hasta 109 gramos, y b. En los casos de los incisos 109a, 109d y 109 horas, cuando el autor es alemán y su condición de vida tiene ámbito espacial de validez dentro de esa ley. 6. Deportación y sospecha política, 234, 241, cuando el hecho está dirigido contra un alemán que tiene su domicilio o su residencia habitual en el país. 6. Sustracción de niños en los casos del 235 inciso segundo numeral segundo, cuando el hecho está dirigido a una persona que tiene su domicilio o su residencia habitual en el territorio nacional. 7. Lesión al secreto de un establecimiento o al secreto comercial de un establecimiento, de una empresa situada en el ámbito de validez espacial de esa ley que tiene allí su domicilio, o una empresa con domicilio en el exterior, que es dependiente de una empresa con domicilio en el ámbito de validez espacial de esa ley y con ella conforma un consorcio. 8. Hechos punibles contra la autodeterminación sexual. A. En los casos del 174, incisos primero y tercero, cuando el autor y aquel contra el que se ha cometido el hecho son alemanes al momento del hecho y sus condiciones de vida las tienen dentro del territorio nacional, y b. En los casos de los incisos 176 a 176b y 182, cuando el autor es alemán. 9. Interrupción del embarazo, 218, cuando el autor para al momento del hecho es alemán y sus condiciones de vida tienen ámbito de validez espacial dentro de esa ley. 10. Declaración falsa no juramentada, perjurio y declaración falsa bajo juramento, 153 y 156, en un proceso que depende de un tribunal en donde esa ley tiene su ámbito de validez espacial o de otro organismo alemán que es competente para recibir juramento o declaraciones juramentadas. 11. Hechos punibles contra el medio ambiente en los casos de los 324, 326,330 y 330 a que se cometan en la zona económica exclusiva alemana, en la medida en que acuerdos internacionales para la protección de los mares permitan su persecución como hechos punibles. 12. Hechos cometidos por un alemán titular de cargo público o por otra persona del servicio oficial especialmente obligado, durante una permanencia de servicio o en relación con el servicio. 13. Hechos cometidos por un extranjero como titular de cargo público o por la persona especialmente obligada a un servicio público. 14. Hechos cometidos por alguien contra un titular de cargo público o contra la persona especialmente obligada al servicio público o contra un soldado del Ejército de la República Federal de Alemania, durante el desempeño de su servicio o en relación con su servicio. 15. Tráfico de órganos 18 de la Ley de Trasplantes, cuando el autor para el momento del hecho es alemán.
6. Hechos cometidos en el exterior contra bienes jurídicos protegidos internacionalmente. Además, el derecho penal alemán rige, para los siguientes hechos que se cometan en el exterior, independientemente del derecho del lugar del hecho. 1. Genocidio, 220. 2. Hechos de energía nuclear, explosivo y radiación, en los casos de los 307 y 308 inciso primero hasta 4, del 309 inciso segundo y del 310. 3. Ataque al tráfico aéreo y marítimo, 316c. 4. Tráfico de personas, 180b, y tráfico de personas grave, 181. 5. Distribución no autorizada de narcóticos. 6. Divulgación de publicaciones pornográficas en los casos del 184, párrafo tercero y cuarto. 7. Falsificación de moneda y valores y su preparación, 146, 1491 151 y 152, falsificación de tarjetas de pago y formularios para eurocheques 152 a inciso primero a 4, así como su preparación, 149, 151, 152 y 152 a inciso quinto. 8. Estafa de subvención 264. 9. Hechos que también deben ser perseguidos cuando se cometen en el exterior, con fundamento en un convenio internacional obligatorio para la República Federal de Alemania. 7. Validez para hechos cometidos en el exterior en otros casos. 1. El derecho penal alemán rige para hechos que se han cometido en el exterior contra un alemán cuando el hecho está amenazado con una pena en el lugar de los hechos o cuando el lugar de los hechos no está sujeto a potestad punitiva. 2. Rige el derecho penal alemán para otros hechos que se hayan cometido en el exterior cuando el hecho está amenazado con pena en el lugar de los hechos o cuando el lugar de los hechos no está sujeto a potestad punitiva y cuando el autor 1. Para el momento del hecho era alemán o hubiera adquirido la nacionalidad alemana con posterioridad al hecho, o 2. Para el momento del hecho fuera extranjero, estuviese afectado y no fuera extraditado a pesar de que con la ley de extradición era procedente su extradición conforme a la naturaleza del hecho, o bien porque no se ha presentado una petición de extradición o porque ha sido negada o porque la extradición no es factible. 8. Tiempo del hecho. Un hecho se comete en el momento en el cual el autor o el partícipe han actuado o en los casos de omisión cuando debería haber actuado. La producción del resultado no es determinante. 9. Lugar del hecho. 1. Un hecho es cometido en el lugar en el que el autor ha actuado o, en los casos de la omisión en que debería haber actuado o en el lugar en el que se ha producido el correspondiente resultado al tipo penal o en el lugar en donde según la percepción del autor ha debido producirse. 2. La participación se comete no solo en el lugar en el que se comete el hecho sino también en aquel lugar en el que el partícipe haya actuado o en los casos de omisión debería haber actuado o, en el lugar en el que según la percepción del partícipe el hecho debería haberse producido. Si el partícipe ha actuado en el territorio nacional para un hecho en el exterior, entonces rige para el partícipe el derecho penal alemán también cuando el hecho no está amenazado con una pena conforme al derecho del lugar del hecho. 10. Disposiciones especiales para adolescentes y menores adultos. Para hechos de adolescentes y menores adultos solo rige esta ley en la medida en que no determine otra cosa la ley de los tribunales de menores. 11. Concepto de personas y cosas. 1. En sentido de esta ley es. Terminología. 1. Pariente. Quien forma parte de las siguientes personas. A. Pariente y pariente por afinidad en línea directa, el cónyuge, el prometido, hermanos, cónyuges de los hermanos, hermanos del cónyuge, y en verdad incluso también cuando, en la relación ha mediado un nacimiento ilegítimo, cuando el matrimonio que ha constituido la relación ya no existe, o cuando se ha extinguido el parentesco o el parentesco por afinidad. B. Padres tutelares y menores bajo curatela. 2. Titular del cargo. Quien de acuerdo con el derecho alemán. A. Es funcionario público o juez. B. Está en otra relación oficial de derecho público, o C. Se encuentra de otra manera nombrado para cumplir las tareas públicas en un organismo u otra entidad, o por encargo de ella, sin perjuicio de la forma seleccionada para cumplir dichas tareas. 3. Jueces. Quien de acuerdo con el derecho alemán es juez de carrera o juez ad honorem. 4. Persona especialmente obligada para el servicio oficial, quien, sin ser titular del cargo, A. Cumple con las tareas de la administración pública en un organismo o en otro cargo, 1 o B. En una asociación o en otra agrupación, establecimiento o empresa que ejecute para un organismo o para otra entidad tareas de administración pública. Se encuentre empleado u ocupado por ellos y esté obligado formalmente en razón de una ley al cumplimiento concienzudo de sus obligaciones. 5. Hecho antijurídico, solo aquel que realice el tipo de una ley penal. 6. Emprendimiento de un hecho. Su tentativa y su consumación. 7. Autoridad.
También un tribunal. 8. Medida. Cada medida de corrección y seguridad, decomiso, de confiscación y de inutilización. 9. Remuneración. Cada contraprestación consistente en venta, a patrimonial. 2. Doloso en el sentido de esta ley es un hecho incluso si él se realiza un tipo legal, presuponiendo dolo respecto a la acción. Sin embargo, la imprudencia es suficiente en cuanto a una consecuencia especial causada por la acción. 3. Equivalen a las publicaciones, los soportes de sonido e imagen, los almacenamientos de datos, las reproducciones, y otras representaciones en aquellos preceptos que remitan a este inciso. 12. Crímenes y delitos. 1. Crímenes son hechos antijurídicos que están amenazados con pena privativa de la libertad cuyo mínimo es de 1 año o más. 2. Delitos son hechos antijurídicos que están amenazados con pena privativa de la libertad inferior o con multa. 3. Agravaciones o atenuaciones que se prevean según los preceptos de la parte general o para casos especialmente graves o menos graves, permanecen fuera de consideración para esta clasificación. 13. Comisión por omisión. El hecho. Fundamentos de la punibilidad. 1. Quien omita evitar un resultado que pertenezca al tipo de una ley penal, solo incurre en un hecho punible conforme a esta ley, cuando debe responder jurídicamente para que el resultado no se produciera, y cuando la omisión corresponde a la realización del tipo legal mediante una acción. 2. La pena puede disminuirse conforme al 49, inciso 1. 14. Actuar por otra persona. 1. Alguien actúa. 1. Como órgano con poder de representación de una persona jurídica o como miembro de tales órganos. 2. Como socio con poder de representación de una sociedad comercial de personas, o 3. Como representante legal de otro. Así una ley fundamenta la punibilidad de acuerdo con las especiales cualidades personales, las relaciones o las circunstancias, características especiales 8 personales. También se debe aplicar al representante aun cuando esas características no las tenga él pero si existan en el representado. 2. Si alguien es autorizado por el propietario de una empresa o por alguien autorizado para ello. 1. Encargado de dirigir totalmente o parcialmente la empresa, o 2. Expresamente encargado a salvaguardar bajo su propia responsabilidad, tareas que le corresponden al propietario de la empresa, y actúa él con fundamento en ese encargo. Entonces la ley es la que fundamenta la punibilidad de acuerdo con las características especiales personales. Esto también se aplica al encargado, aun cuando esas características no las tenga él, pero si existan en el propietario de la empresa. 2. Al establecimiento en el sentido de la primera frase se debe equiparar la empresa. Si alguien actúa con base en un encargo correspondiente para una entidad que salvaguarda tareas de la administración pública, entonces se debe aplicar mutatis mutandis la primera frase. 3. Los incisos 1 y 2 también son aplicables cuando el hecho jurídico en que se debía fundamentar el derecho de representación o la relación de mandato es ineficaz. 15. Acción dolosa y culposa. La acción dolosa solo es punible cuando, por ley no está amenazada expresamente con pena la acción culposa. 16. Error sobre las circunstancias del hecho. 1. Quien en la comisión de un hecho no conoce una circunstancia que pertenece al tipo legal, no actúa dolosamente. La punibilidad por la comisión culposa permanece intacta. 2. Quien en la comisión de un hecho suponga circunstancias erradas, que realizarían el tipo de una ley más benigna, solo podrá ser castigado por comisión dolosa conforme a la ley más benigna. 17. Error de prohibición. Si le falta al autor en la comisión de un hecho la comprensión de lo injusto de su actuar, entonces actúa sin culpa si él no pudo evitar ese error. Si el autor pudo evitar el error, entonces puede atenuarse la pena conforme al 49, inciso 1. 18. Pena más grave en consecuencias especiales del hecho. Si la ley asocia una pena más grave a una consecuencia especial del hecho, entonces ella solo se aplica al autor o participe cuando a él se le carga esta consecuencia al menos culposamente. 19. Incapacidad de culpabilidad del niño. Es incapaz de culpabilidad quien en el momento de la comisión de un hecho aún no ha llegado a la edad de los 14 años. 20. Incapacidad de culpabilidad por perturbaciones psíquicas. Actúa sin culpabilidad quien en la comisión de un hecho es incapaz por una perturbación psíquica patológica, por perturbación profunda de la conciencia o por debilidad mental o por otra alteración psíquica grave de comprender lo injusto del hecho o actuar de acuerdo con esa comprensión. 21. Capacidad de culpabilidad reducida. Si la capacidad del autor por las razones señaladas en el 20 está considerablemente reducida en la comisión del hecho o para comprender lo injusto del hecho o para actuar de acuerdo con esa comprensión, entonces la pena puede ser disminuida conforme al 49 inciso 1. 22. Tentativa. Intenta un hecho penal quien de acuerdo con su representación del hecho se dispone inmediatamente la realización del tipo. 23. Punibilidad de la tentativa.
1. La tentativa de un crimen es siempre punible, la tentativa de un hecho solo es punible cuando la ley expresamente lo determina. 2. La tentativa puede castigarse más benignamente que el hecho consumado. 49 inciso 1. 3. Si el autor desconoce, por una falta de comprensión grave, que la tentativa según la clase del objeto o del recurso con los que debería cometer el hecho de ninguna manera podría conducir a la consumación, entonces el tribunal puede prescindir de pena o disminuir la pena conforme a su facultad discrecional. 49 inciso 2. 24. Desistimiento. 1. No será castigado por tentativa, quien renuncia voluntariamente a la realización del hecho o evita su consumación. Si el hecho no se consuma sin intervención del desistente, entonces será impune si él se esfuerza voluntaria y seriamente para evitar la consumación. 2. Si son varios los partícipes en el hecho, entonces no se castigará por tentativa a quien evitó voluntariamente la consumación. Sin embargo, basta para su no punibilidad su esfuerzo voluntario y serio, para evitar la consumación del hecho, cuando no se consume sin su intervención o se haya cometido independientemente de su anterior aporte al hecho. Título 3. Autoría y participación. 25. Autoría. 1. Se castiga como autor a quien cometa el hecho punible por sí mismo o a través de otro. 2. Si varios cometen mancomunadamente el hecho punible, entonces se castigará a cada uno como autor coautoría. 26. Instigación, inducción a delinquir. Igual que el autor será castigado el instigador. Instigador es quien haya determinado dolosamente a otro para la comisión de un hecho antijurídico. 27. Complicidad. 1. Como cómplice se castigará a quien haya prestado dolosamente ayuda a otro para la comisión de un hecho doloso antijurídico. 2. La pena para el cómplice se sujeta a la sanción penal para el autor. La pena debe reducirse conforme al 49, inciso 1. 28. Características personales especiales. 1. Si faltan características especiales personales 14, inciso 1, en el partícipe, instigador o cómplice, que fundamenten la punibilidad del autor, entonces se debe reducir la pena, de conformidad con el 49, inciso 1. 2. Si la ley determina que características personales especiales agraven la pena, la disminuyan o la excluyan, entonces esto solo rige para los partícipes, autor o partícipe, en quien concurran. 29. Punibilidad independiente del partícipe. Cada partícipe será castigado según su culpabilidad, sin consideración de la culpabilidad de otro. 30. Tentativa de participación. 1. Quien intente determinar a otro a cometer un crimen o instigarle a ello, será castigado conforme al precepto sobre tentativa de crimen. Sin embargo, se debe atenuar la pena según el 49, inciso 1. El 23 inciso 3 rige en lo pertinente. 2. Del mismo modo será castigado, quien se declare dispuesto, quien acepte el ofrecimiento de otro o quien con otro concierte para cometer un crimen o instigar a él. 31. Desistimiento de la tentativa de participación. 1. No será castigado conforme al 30, quien voluntariamente 1. Renuncia a la tentativa de determinar a otro a un crimen y evite el peligro existente de que otro cometa el hecho. 2. Después de que se haya declarado dispuesto a un crimen, renuncia a su propósito, o 3. Después de haber concertado un crimen o de haber aceptado el ofrecimiento de otro para un crimen. Impida el hecho. 2. Si no se realiza el hecho sin la intervención del desistente o si se comete el hecho independientemente de su conducta anterior, entonces es suficiente para su no punibilidad su empeño voluntario y serio para evitar el hecho. Legítima defensa y estado de necesidad. 32. Legítima defensa. 1. Quien cometa un hecho que está admitido por la legítima defensa, no actúa antijurídicamente. 2. Legítima defensa es la defensa que es necesaria para conjurar una agresión actual antijurídica para sí mismo o para otro. 33. Exceso en la legítima defensa. Si el autor excede los límites de la legítima defensa por confusión, temor o miedo, entonces no será castigado. 34. Estado de necesidad justificante. Quien en un peligro actual para la vida, el cuerpo, la libertad, el honor, la propiedad u otro bien jurídico no evitable de otra manera, cometa un hecho con el fin de evitar un peligro para sí o para otro, no actúa antijurídicamente si en la ponderación de los intereses en conflicto, en particular de los bienes jurídicos afectados, y de su grado del peligro amenazante, prevalecen esencialmente los intereses protegidos sobre los perjudicados. Sin embargo, esto rige solo en tanto que el hecho sea un medio adecuado para evitar el peligro. 35. Estado de necesidad disculpante.
1. Quien en un peligro actual para la vida, el cuerpo o la libertad no evitable de otra manera, cometa un hecho antijurídico con el fin de evitar el peligro para él, para un pariente o para otra persona allegada, actúa sin culpabilidad. Esto no rige en tanto que al autor se le pueda exigir tolerar el peligro, de acuerdo con las circunstancias particulares, porque él mismo ha causado el peligro o porque él estaba en una especial relación jurídica. Sin embargo, se puede disminuir la pena conforme al 49 inciso L, cuando el autor no debería tolerar el peligro en consideración a una especial relación jurídica. 2. Si el autor en la comisión del hecho supone erróneamente circunstancias que a él lo puedan exculpar conforme al inciso primero, entonces solo será castigado cuando el error hubiese podido evitarse. La pena ha de atenuarse conforme al 49, inciso 1. No punibilidad de las opiniones y de las ponencias parlamentarias. 36. Opiniones parlamentarias. En ningún momento época los miembros del Parlamento Federal, de la Asamblea Federal o de un órgano legislativo de un Estado federal se hacen responsables de sus votos o sus opiniones hechas en la corporación o en sus comisiones por fuera de la corporación. Esto no rige para las injurias difamantes. 37. Informes parlamentarios. Los informes fieles a la verdad sobre las sesiones públicas de la corporación señaladas en el 36 o de sus comisiones, quedan exentos de toda responsabilidad. Capítulo 3. Consecuencias jurídicas del hecho. Penas. Pena privativa de la libertad. 38. Duración de la pena privativa de libertad. 1. La pena privativa de libertad es temporal si la ley no conmina con pena privativa de libertad perpetua. 2. El máximo de la pena privativa de la libertad temporal es de 15 años y el mínimo de un mes. 39. Fijación de la pena privativa de la libertad. La pena privativa de la libertad inferior a un año se fijará por semanas y meses completos. Las penas privativas de la libertad de mayor duración se fijarán por meses y años completos. Multa. 40. Imposición en importes diarios. 1. La multa se impondrá en importes diarios. La multa asciende como mínimo a 5 importes diarios completos y como máximo a 360 importes diarios completos, si la ley no determina otra cosa. 2. La cuantía de un importe diario la determina el tribunal teniendo en cuenta las circunstancias personales y económicas del autor. En relación con esto, se parte de la regla de los ingresos netos que el autor tiene en promedio en un día o podría tener. Un importe diario se fija como mínimo en 2 marcos alemanes y máximo en 10.000 marcos alemanes. 3. Los ingresos del autor, su patrimonio y otros elementos pueden estimarse para la fijación del importe diario. 4. En la sentencia se indicará el número y la cuantía de los importes diarios. 41. Multa adicional a la pena privativa de la libertad. Si el autor a través del hecho se ha enriquecido o ha intentado enriquecerse, entonces puede imponérsela junto a la pena de privación de libertad una pena de multa no conminada o solo conminada opcionalmente, si esto también es conveniente teniendo en cuenta las circunstancias personales y económicas del autor. Esto no rige cuando el tribunal impone una pena pecuniaria conforme al 43. 42. Facilidades en el pago. Si al condenado de acuerdo con sus condiciones personales y económicas no se le puede exigir el pago inmediato de la multa, entonces el tribunal le concede un plazo de pago o lo autoriza a pagar la pena en determinadas sumas parciales. En relación con esto, el tribunal puede disponer que la prerrogativa de pagar la multa en determinadas sumas parciales sea improcedente cuando el condenado no paga oportunamente una suma parcial. 43. Pena privativa de libertad subsidiaria. En lugar de la pena de multa incobrable entra en vigor la pena privativa de la libertad. 2. A un importe diario corresponde un día de pena privativa de libertad. El mínimo de la pena privativa de libertad subsidiaria es de un día. Pena pecuniaria 43. Imposición de la pena pecuniaria. 1. Si la ley remite a este precepto, entonces el tribunal además de la pena privativa de la libertad perpetua o temporal puede imponer un pago cuya cuantía máxima ha de estar limitada por el valor del patrimonio del autor. Multa pecuniaria. Las ventajas patrimoniales del comiso que ha sido ordenado, permanecen en la valoración del patrimonio fuera de apreciación. El valor del patrimonio puede tasarse. 2. El 42 rige en lo pertinente. 3. El tribunal determina una pena de privación que en caso de que se presente la incobrabilidad reemplace la pena pecuniaria, pena privativa de la libertad subsidiaria. El máximo de la pena privativa de la libertad subsidiaria es de 2 años y su mínimo de un mes. Penas accesorias. 44. Prohibición de conducción. 1. Si alguien ha cometido un hecho punible en la conducción de un vehículo automotor o en relación con ello o por la lesión de los deberes de conductor y ha sido condenado a una pena privativa de la libertad o a una multa, entonces el tribunal le puede prohibir conducir cualquier tipo de vehículo automotor o uno de determinada categoría, por un periodo de 1 hasta 3 meses. 2. Por regla general se dispone una prohibición de conducir en los casos de condena según el 315c inciso 1, numeral 1, letra A.
E inciso 3 o en el 316 cuando el retiro del permiso de conducción no tiene lugar conforme al 69. 3. La prohibición de conducir se hará efectiva con la ejecutoria de la sentencia. Durante su vigencia el permiso de conducción concedido por una autoridad alemana será custodiado oficialmente. En los permisos internacionales de conducción se anotará la prohibición de conducción. 4. Si ha de ser custodiado oficialmente un permiso de conducción o si la prohibición de conducción ha de ser anotada en el permiso internacional de conducción, entonces el periodo de prohibición comenzará a computarse desde el día en que se efectúe la anotación. 2. En el periodo de prohibición no debe tenerse en cuenta el tiempo en el que el autor haya estado custodiado en un establecimiento por orden oficial. Consecuencias accesorias. 45. Pérdida de la capacidad para el desempeño de cargos públicos, de ser elegido y del derecho al sufragio. 1. Quien por un crimen haya sido condenado a pena privativa de la libertad por lo menos de un año pierde por un periodo de 5 años la capacidad para desempeñar un cargo público y la de obtener derechos por elecciones públicas. 2. El tribunal puede privar al condenado por un periodo de 2 a 5 años de las capacidades señaladas en el inciso primero en tanto que la ley lo contemple de manera especial. 3. Con la pérdida de la capacidad para desempeñar un cargo público pierde el condenado simultáneamente su correspondiente situación jurídica y derechos que posea. 4. Con la pérdida de la capacidad para obtener derechos por elección pública, el condenado pierde simultáneamente la correspondiente situación jurídica y derechos que tiene, en tanto que la ley no determine otra cosa. 5. El tribunal puede privar al condenado por un periodo de 2 a 5 años del derecho a elegir o a votar en asuntos oficiales en tanto que la ley lo contemple de manera especial. 45. Ocurrencia y cálculo de la pérdida de capacidad y de derechos. 1. La pérdida de las capacidades, de la situación jurídica y de derechos se hará efectiva con la ejecutoria de la sentencia. 2. La duración de la pérdida de una capacidad o de un derecho se computará desde el día en que la pena privativa de la libertad se haya cumplido, prescriba o se haya perdonado. 2. Si se ordena además de la pena privativa de la libertad una medida de corrección y seguridad privativa de libertad, entonces se empieza a contar el periodo desde el día en que también la medida haya concluido. 3. Si se suspende la ejecución de la pena, del resto de pena o de la medida para la libertad condicional o el indulto, entonces se incluirá en el periodo el tiempo de la libertad condicional, cuando a su vencimiento se condona la pena o el resto de pena o cuando la medida ha concluido. 45b. Restablecimiento de capacidades y derechos. 1. El tribunal puede, de acuerdo con el 45, inciso 1 y 2, restablecer las capacidades perdidas y de acuerdo con el 45 inciso 5 los derechos perdidos, cuando 1. La pérdida se haya hecho efectiva por la mitad del tiempo que debía durar, y 2. Se puede esperar que el condenado en el futuro no cometa más hechos punibles dolosos. 2. En los periodos no se incluirá el tiempo en que el condenado permanezca custodiado en un establecimiento por orden oficial. Fijación de la pena. 46. Principios de la fijación de la pena. 1. La culpabilidad del autor constituye el fundamento para la fijación de la pena. 2. Deben considerarse las consecuencias que son de esperar de la pena para la vida futura del autor en la sociedad. 2. En la fijación sopesa el tribunal las circunstancias favorables y desfavorables del autor. 2. En esta relación deben tomarse en consideración de manera particular los móviles y objetivos del autor. El ánimo, que habla del hecho y la voluntad empleada en el hecho. La medida de la violación al deber. La clase de ejecución y el efecto culpable del hecho. Los antecedentes de conducta del autor, sus condiciones personales y económicas, así como su conducta después del hecho, especialmente su esfuerzo para reparar el daño, así como el esfuerzo del autor de lograr un acuerdo con la víctima. 3. No se permite tomar en cuenta circunstancias que ya son características del tipo legal. 46. Arreglo entre autor y víctima, reparación del daño. Si el autor 1. En su empeño para lograr un acuerdo con el lesionado, arreglo autor-víctima haya reparado su hecho enteramente o en su mayor parte o esté aspirando seriamente a su reparación, o 2. En el caso en que la reparación del daño haya exigido por él un considerable desempeño personal o una renuncia importante, indemniza a la víctima enteramente o en su mayor parte. Entonces el tribunal puede atenuar la pena de acuerdo con el 49 inciso primero o puede prescindir de la pena cuando no se ha incurrido en pena grave tal como privación de la libertad hasta un año o multa hasta 360 importes diarios. 47. Penas cortas de privación de la libertad solo para casos excepcionales. 1. El tribunal solo impone una pena privativa de la libertad inferior a 6 meses cuando circunstancias especiales que concurren en el hecho o en la personalidad del autor hacen indispensable la imposición de una pena privativa de la libertad para influir sobre el autor o para defender el ordenamiento jurídico.
2. Si la ley no amenaza con una multa y no corresponde a una pena privativa de la libertad de 6 meses o más, entonces el tribunal impondrá una multa si no es indispensable la imposición de una pena privativa de la libertad conforme al inciso 1. 2. Si la ley amenaza con un aumento del mínimo de la pena privativa de la libertad, entonces el mínimo de la multa. En los casos de la frase 1 se determina de acuerdo con el mínimo de pena privativa de la libertad ordenada. En relación con esto, 30 días de importe diario corresponden a un mes de pena privativa de la libertad. 49. Causas legales especiales de atenuación. 1. Si se prescribe una atenuación conforme a este precepto o se autoriza, entonces para la atenuación rige lo siguiente. 1. En lugar de pena privativa de la libertad perpetua se aplica una pena privativa de la libertad no menor de 3 años. 2. En los casos de pena privativa de la libertad temporal se permite imponer como máximo 3/4 del máximo impuesto. En los casos de multa rige lo mismo que para el número máximo de los importes diarios. 3. El aumento del mínimo de una pena privativa de la libertad se disminuye. En los casos de un mínimo de 10 o de 5 años a 2 años. En los casos de un mínimo de 3 o de 2 años a 6 meses. En los casos de un mínimo de 1 año a 3 meses. En los restantes casos al mínimo legal. 2. Si el tribunal permite, conforme a una ley que a este precepto remita, atenuar la pena según su criterio, entonces el tribunal puede reducir hasta el mínimo de la pena conminada o en vez de pena privativa de la libertad imponer una multa. 50. Concurrencia de causas de atenuación. Una circunstancia que sola o con otras circunstancias fundamente la suposición de un caso menos grave y que es igualmente una causa especial de atenuación legal de acuerdo con el 49, solo permite considerarse una vez. 51. Abono. 1. Si el condenado ha sufrido prisión preventiva u otra privación de la libertad con ocasión de un hecho que sea o que haya sido objeto de un proceso, entonces ella será abonada a la pena privativa de la libertad temporal y a la multa. Sin embargo, el tribunal puede ordenar que el descuento no tenga lugar total o parcialmente, cuando no se justifica en vista de la conducta posterior al hecho del condenado. 2. Si se sustituye una pena válidamente impuesta en un proceso posterior por otra pena, entonces a esta será abonada la primera pena en la medida en que haya sido ejecutada por abono. 3. Si el condenado ha sido castigado por un hecho igual en el exterior, entonces se abonará la pena impuesta en el exterior a la nueva pena en lo que ya haya sido ejecutada. Para otra privación de la libertad sufrida en el exterior, rige el inciso 1 en lo pertinente. 4. En el abono de la multa o a la multa un día de privación de la libertad corresponde a un importe diario. Si se abona una pena impuesta en el extranjero o una privación de la libertad, entonces el tribunal determina la proporción según su criterio. 5. Para el abono de la duración de un retiro provisional del permiso de conducción, 111ª del ordenamiento procesal penal, sobre la prohibición de conducir de acuerdo con el 44 rige el inciso 1, en lo pertinente. En este sentido equivalen al retiro provisional del permiso de conducción la custodia, el aseguramiento o la confiscación de la licencia de conducción, 94 del ordenamiento procesal penal. Fijación de la pena en los casos de varias infracciones legales. 52. Unidad de hecho. 1. Si se quebranta con la misma acción varias leyes penales o la misma varias veces, entonces solo se aplicará una pena. 2. Si se quebrantan varias leyes penales, entonces la pena se determinará de acuerdo con la ley que conmina con la pena más grave. La pena no puede ser inferior a lo admitido por las otras leyes penales aplicables. 3. La multa puede imponerla el tribunal bajo los presupuestos del 41 en forma separada pero junto a la pena privativa de la libertad. 4. Si se permite la pena pecuniaria en la ley aplicable, entonces puede el tribunal reconocer por separado una pena de privación de la libertad perpetua o temporal de más de 2 años. Por lo demás, se debe o se puede reconocer las penas accesorias, las consecuencias accesorias y las medidas conforme al 11 inciso 1. Numeral 8, cuando una de las leyes aplicables lo prescribe o lo permite. 53. Pluralidad de hechos. 1. Si alguien ha realizado varios hechos punibles que se juzgan al mismo tiempo y por los que se incurra en varias penas privativas de la libertad o varias multas, entonces se impondrá una pena global o conjunta. 2. Si concurren penas privativas de la libertad y multas, entonces se impondrá una pena global. Sin embargo, el tribunal puede imponer una multa por separado. Si en estos casos debe imponerse por los varios hechos punibles multa, entonces se impondrá una pena global de multa. 3. Si el autor según la ley por la cual encuentra aplicación el 43ª, o en el caso del 52 inciso 2 incurre en una pena única como pena privativa de la libertad perpetua o temporal mayor de 2 años, entonces el tribunal puede imponer accesoriamente a la pena global de acuerdo con el inciso 1 o 2 paralelamente una pena pecuniaria. Si se debe en estos casos imponer pena pecuniaria por varios hechos punibles, entonces se impondrá una pena pecuniaria global. El 41º inciso 3 rige en lo correspondiente.
4. El 52 incisos 3 y 4 frase 2 rige mutatis mutandis. 54. Conformación de la pena global. 1. Si una de las penas únicas es la pena privativa de la libertad, entonces se impondrá como pena global la pena privativa de la libertad perpetua. En los restantes casos la pena global será conformada a través de la elevación de la pena más grave en que se ha incurrido. En penas de distinta clase la pena global se conformará mediante la elevación de la pena de la clase más alta. Para ello se evalúan conjuntamente la personalidad del autor y las particularidades de los hechos punibles. 2. La pena global no puede alcanzar la suma de las penas particulares. La pena global no puede superar en los casos de pena privativa de la libertad temporal 15 años, en los casos de pena pecuniaria el valor de patrimonio del autor y, en los casos de multa 720 importes diarios. El 43º inciso 1 tercera frase rige en lo pertinente. 3. Si debe conformarse una pena global de una pena privativa de la libertad y de una pena de multa, entonces para la determinación de la suma de las penas únicas un importe diario corresponde a un día de pena privativa de la libertad. 55. Conformación posterior de la pena global. 1. Los incisos 53 y 54 también son aplicables cuando el condenado con sentencia en firme, antes de la pena al impuesta se ejecute, prescriba o sea condenado por otro hecho punible, que haya sido cometido con anterioridad a la condena anterior. Como condena anterior rige la sentencia del anterior proceso, en el que las declaraciones subyacentes y efectivas pudieran ser examinadas por última vez. 2. Penas pecuniarias, penas accesorias, consecuencias accesorias y medidas, 11 inciso 1 n grados 8, que fueron impuestas en la anterior sentencia, se deben mantener, en tanto que ellas no queden sin objeto en la nueva sentencia. Esto rige también, cuando la cuantía de la pena pecuniaria, que fue impuesta en la primera decisión, supere el valor del patrimonio del autor para el tiempo de la nueva decisión. Suspensión de la pena por libertad condicional. 56. Suspensión de la pena. 1. En la condena a pena privativa de la libertad no mayor a un año el tribunal suspende la ejecución de la pena por libertad condicional, cuando es de esperar que al condenado le sirva ya la condena para enmienda y en el futuro no cometa más hechos punibles aún sin la influencia de la ejecución de la pena. En relación con esto se deben tener en cuenta especialmente la personalidad del condenado, su vida anterior, las circunstancias de su hecho, su conducta posterior al hecho, sus condiciones de vida y los efectos que de la suspensión deben esperarse para él. 2. El tribunal puede también, conforme a los presupuestos del inciso primero, suspender por libertad condicional, la ejecución de una pena privativa de la libertad más alta que no sobrepase los 2 años, cuando de acuerdo con la valoración en conjunto del hecho y de la personalidad del autor existan circunstancias especiales. En la sentencia deben considerarse también particularmente los esfuerzos del condenado por reparar los perjuicios causados por el hecho. 3. Para las condenas de privación de la libertad menores a 6 meses no se suspenderá la ejecución cuando lo ordene la defensa del orden jurídico. 4. La suspensión de la pena no puede limitarse a una parte de la pena. La suspensión de la pena no se excluirá por un abono en la prisión preventiva o en otra privación de libertad. 56. Periodo de libertad condicional. 1. El tribunal determinará la duración del periodo de libertad condicional. El periodo de libertad condicional no puede ser superior a 5 años ni inferior a 2 años. 2. El periodo de libertad condicional se inicia al quedar en firme la decisión sobre la suspensión de la pena. Posteriormente, el periodo de libertad condicional puede reducirse hasta el mínimo o puede prorrogarse antes de su vencimiento hasta la duración máxima. 56b. Obligaciones. 1. El tribunal puede imponer al condenado obligaciones que sirvan para la reparación del injusto cometido. Sin embargo, el tribunal no puede colocarle exigencias imposibles al condenado. 2. El tribunal puede imponerle al condenado 1. Reparar de acuerdo con sus posibilidades los daños causados por el hecho. 2. Pagar una suma de dinero a favor de una institución pública sin ánimo de lucro, cuando esto en virtud del hecho y de la personalidad del autor es apropiado. 3. O si no, prestar servicios de utilidad pública. 4. Pagar una suma de dinero a favor del erario público. Una obligación de acuerdo con la frase primera numeral 2 a 4 solo la impone el tribunal en tanto que el cumplimiento de la obligación no impida la reparación de los perjuicios. 3. Si el condenado se ofrece a prestaciones adecuadas que sirvan a la reparación del injusto cometido, entonces el tribunal puede prescindir provisionalmente, por regla general, de las obligaciones, cuando es de esperar el cumplimiento del ofrecimiento. 56c. Órdenes. 1. El tribunal imparte órdenes al condenado por el tiempo de la duración de la libertad condicional, cuando requiera de esta ayuda para no cometer más hechos punibles. 2. Sin embargo, el tribunal no puede hacer exigencias imposibles de cumplir al condenado sobre su conducta. 2. El tribunal puede especialmente instruir al condenado
1. Obedecer órdenes que se refieran a su permanencia, educación, trabajo o tiempo libre o a la regulación de sus condiciones económicas. 2. Presentarse a determinada hora en el tribunal o en otra entidad. 3. No tratarse con determinadas personas o con personas de un determinado grupo que le pudieran ofrecer la oportunidad o el estímulo para cometer otros hechos punibles. No ocuparlas, no instruirlas, no alojarías. 4. No poseer, no llevar consigo y no hacer guardar determinados objetos que le puedan brindar la oportunidad o el estímulo para cometer más hechos punibles. 5. Cumplir con los deberes de alimentos. 3. La orden. 1. De someterse a tratamiento curativo o un tratamiento de desintoxicación que esté asociado con intervención corporal, o 2. La permanencia en un adecuado hogar o institución debe ser concedida solamente con el consentimiento del condenado. 4. Cumpliendo el condenado con las correspondientes promesas para su futura conducta, entonces el tribunal por regla general prescindirá de las órdenes, cuando sea de esperar el cumplimiento de las promesas. 56d. Asistencia durante la libertad condicional. 1. El tribunal somete al condenado, durante la totalidad o parte de la duración del periodo condicional, a la vigilancia y dirección de un asistente de libertad condicional, cuando esto es lo indicado con el fin de apartarlo de hechos punibles. 2. El tribunal imparte por regla general una orden conforme al inciso 1, cuando se suspende una pena privativa de la libertad mayor de 9 meses y el condenado no ha llegado aún a la edad de los 27 años. 3. El asistente de libertad condicional permanece al lado del condenado ayudándolo y cuidándolo. Él vigila de acuerdo con el tribunal el cumplimiento de las obligaciones y órdenes, así como las proposiciones y promesas. Él informa sobre la conducta del condenado en el intervalo de tiempo que el tribunal determine. El asistente de libertad condicional informa al tribunal sobre las infracciones contra las obligaciones, las órdenes, proposiciones o promesas. 4. El asistente de libertad condicional será nombrado por el tribunal. El tribunal él puede impartir instrucciones para su función conforme al inciso 3. 5. La actividad del asistente de libertad condicional se ejerce como oficio principal o ad honorem. 56e. Decisiones posteriores. El tribunal puede también tomar, cambiar o suprimir decisiones posteriormente de acuerdo con los 56b a 56d. 56f. Revocatoria de la suspensión de la pena. 1. El tribunal revoca la suspensión de la pena, cuando el condenado 1. Comete un hecho punible en el periodo de libertad condicional y con ello demuestra que la expectativa, que fundamentaba la suspensión de la pena, no se ha cumplido. 2. Infringe gravemente o continuamente órdenes o se sustrae continuamente a la vigilancia y dirección del asistente de libertad condicional, dando lugar al temor de que nuevamente cometerá hechos punibles, o 3. Infringe gravemente o constantemente las obligaciones. La frase primera numeral primero rige en lo pertinente, cuando el hecho ha sido cometido entre la decisión sobre la suspensión de la pena y su ejecutoria. 2. Sin embargo, el tribunal prescinde de la revocación, cuando es suficiente. 1. Imponer otras obligaciones u órdenes, especialmente sometiendo al condenado a un asistente de libertad condicional. 2. Prorrogar el periodo de libertad condicional o de sometimiento. En los casos del numeral 2 no se puede prorrogar el tiempo de libertad condicional en más que la mitad del primer tiempo determinado en la primera libertad condicional. 3. Las prestaciones que el condenado haya efectuado para el cumplimiento de obligaciones, proposiciones, órdenes o promesas no serán reintegrados. Sin embargo, el tribunal puede, cuando la suspensión de la pena se revoca, abonar a la pena prestaciones que el condenado ha dado para el cumplimiento de sus obligaciones conforme a los 56 inciso 2, frase 1 numerales del 2 al 4, o las correspondientes proposiciones conforme al 56 inciso 3. 56 gramos. Condonación de la pena. 1. Si el tribunal no revoca la suspensión de la pena, entonces condona la pena después del vencimiento del periodo de libertad condicional. Debe aplicarse el 56f inciso 3, frase primera. 2. El tribunal puede revocar la condonación, cuando el condenado, en el ámbito territorial de esta ley, haya sido condenado dentro del periodo de libertad condicional, por la realización de un hecho punible doloso que tenga pena privativa de la libertad de por lo menos 6 meses. La revocatoria solo procede dentro del año posterior al vencimiento del periodo de libertad condicional y de los 6 meses después de estar en firme la condena. El 56f inciso 1, frase 2 y inciso 3 rigen en lo pertinente. 57. Suspensión del resto de la pena en los casos de pena privativa de la libertad temporal. 1. El tribunal suspende la ejecución del resto de una pena privativa de la libertad temporal para dar la libertad condicional, cuando 1. Se han cumplido 2/3 de la pena impuesta, sin embargo no puede ser menor a 2 meses. 2. Se justifica esto en consideración al interés de seguridad de la comunidad, y 3. El condenado de su consentimiento.
En la decisión se deberá tener en cuenta particularmente la personalidad del condenado, sus antecedentes, las circunstancias de su hecho, el valor del bien jurídico amenazado en caso de reincidencia, la conducta del condenado en la ejecución, sus condiciones de vida y los efectos que para él se esperan de la suspensión. 2. Ya después del cumplimiento de la mitad de una pena privativa de la libertad temporal, empero, por lo menos 6 meses, el tribunal puede suspender el resto de la ejecución para conceder la libertad condicional, cuando 1. El condenado cumple por primera vez una pena privativa de la libertad y ella no sobrepasa los 2 años, o 2. La valoración en conjunto del hecho, de la personalidad del condenado y de su desarrollo dentro del cumplimiento de la condena demuestran que existen circunstancias especiales y que cumplen con los restantes requisitos del inciso primero. 3. Los 56 a 56 rigen en lo pertinente, el periodo de libertad condicional no puede quedar por debajo de la duración del resto de la pena, aun cuando posteriormente este periodo se reduzca. Si el condenado ha cumplido por lo menos un año de su pena, antes de que sea suspendido el resto para la libertad condicional, entonces por regla general el tribunal subordina al condenado a la vigilancia y dirección de un asistente para libertad condicional por la duración del periodo de libertad condicional o una parte de él. 4. En tanto que una pena privativa de la libertad se cumple por del abono, vale esto como pena cumplida en el sentido de los incisos primero a tercero. 5. El tribunal puede prescindir de suspender la ejecución del resto de una pena privativa de la libertad temporal cuando el condenado hace insuficientes o falsas declaraciones sobre el paradero de objetos que están expuestos al comiso o no están sujetos porque al lesionado por el hecho, se le origina un derecho de la índole especificada en el 73 inciso 1 segunda frase. 6. El tribunal puede fijar plazos máximos de 6 meses, antes de cuyo vencimiento es inadmisible que el condenado presente una solicitud en el sentido de suspender el resto de la pena. 57. Suspensión del resto de la pena en los casos de pena privativa de la libertad perpetua. 1. El tribunal suspende la ejecución del resto de la pena privativa de la libertad perpetua para conceder la libertad condicional cuando 1. Se hayan cumplido 15 años de la pena. 2. La especial gravedad de la culpa del condenado no imponga el ulterior cumplimiento, y 3. Existen los presupuestos del 57 inciso 1 frase 1 numeral 2 y 3. El 57 inciso 1 frase segunda e inciso 5 rigen en lo pertinente. 2. Como pena cumplida en el sentido del inciso primero frase 2 numeral 1 vale toda privación de la libertad que el condenado haya sufrido con ocasión de su hecho. 3. La duración del periodo de libertad condicional es de 5 años. 4. El tribunal puede fijar plazos máximos de 2 años, antes de cuyo vencimiento es inadmisible que el condenado presente una petición en el sentido de suspender el resto de la pena. 57b. Suspensión del resto de la pena en los casos de pena privativa de la libertad perpetua como pena global. Si se impone una pena privativa de la libertad como pena global, entonces se apreciarán en conjunto en la constatación de la gravedad especial de la culpa, 57 inciso primero frase segunda numeral 2, las particularidades de los hechos punibles. 58. Pena global y suspensión de la pena. 1. Si alguien comete varios hechos punibles, entonces es determinante para la suspensión de la pena de acuerdo con el 56 la duración máxima de la pena global. 2. Si en los casos del inciso 55, inciso primero se suspende completamente el cumplimiento de la pena privativa de la libertad impuesta en la primera decisión o el resto de la pena, para dar la libertad condicional y también se suspende la pena global por la libertad condicional, entonces se reduce el mínimo del nuevo periodo de libertad condicional del periodo de libertad condicional ya corrido sin que sea inferior a un año. Si la pena global no es suspendida por libertad condicional entonces rige el 56 inciso 3 en lo correspondiente. Amonestación con reserva de penal, abstención de pena. 59. Presupuestos de la amonestación con reserva de penal. 1. Si alguien incurre en pena de multa hasta 180 días de importes diarios, entonces el tribunal puede amonestarle accesoriamente al fallo condenatorio, determinar la pena y reservar la condena para esa pena, cuando 1. Se ha de esperar que el autor se abstenga en el futuro de cometer hechos punibles aún sin condena a pena. 2. Una valoración en conjunto del hecho y de la personalidad del autor demuestran especiales circunstancias según las cuales es procedente que a él se le puede eximir de la condena a pena, y 3. La defensa del ordenamiento jurídico no exija la condena a pena. EI 56 inciso primero segunda frase rige en lo correspondiente. 2. La amonestación con reserva de pena por regla general es excluida cuando el autor durante los últimos 3 años antes del hecho fue amonestado con reserva de pena o condenado a pena. 3. Junto a la amonestación puede aplicarse el comiso, la confiscación o la inutilización. Junto con las medidas de mejoramiento y seguridad está prohibida la amonestación con reserva de pena.
59. Periodo de libertad condicional, obligaciones y órdenes. 1. El tribunal determina la duración del periodo de libertad condicional. El periodo de libertad condicional no puede superar 3 años ni ser inferior a 1 año. 2. El tribunal puede ordenar al amonestado: 1. Esforzarse para lograr un convenio con el lesionado o de otro modo repararle los daños causados por el hecho. 2. Cumplir con sus obligaciones, alimentarlas. 3. Pagar una suma de dinero a favor de una institución de sin ánimo de lucro o al erario público. 4. Someterse a un tratamiento curativo ambulante o a una cura de desintoxicación ambulante, o 5. Asistir a un curso sobre comportamiento en el tráfico. Al respecto no se puede hacer exigencias a la conducta del amonestado imposibles de cumplir. Tampoco las obligaciones y órdenes según la frase primera numeral tercero al quinto referentes a la significación del hecho cometido por el autor, no pueden estar fuera de proporción. El 56c incisos tercero y cuarto rigen en lo correspondiente. 59b. Condena a reserva de pena. 1. Para la condena a reserva de pena rige el 56f, en lo pertinente. 2. Si el amonestado no ha sido condenado a reserva de pena, entonces el tribunal puede establecer, al expirar el periodo de libertad condicional, que se da por satisfecho con la amonestación. 59c. Pena global y amonestación con reserva de pena. 1. Si al bien ha cometido varios hechos punibles se aplicarán los incisos 53 a 55 en lo pertinente para la determinación de la pena en los casos de amonestación con reserva de pena. 2. Si se condena al amonestado posteriormente a una pena por un hecho punible cometido antes de la amonestación, entonces deben aplicarse los preceptos sobre la conformación de una pena global, en la medida en que la pena de reserva, en los casos del 55, equivalga a una pena impuesta. 60. Exclusión de pena. El tribunal puede prescindir de pena cuando las consecuencias del hecho que el autor ha sufrido son de tal gravedad que la imposición de una pena sería manifiestamente equivocada. Esto no es aplicable cuando el autor ha incurrido por el hecho en una pena privativa de la libertad superior a 1 año. Medidas de corrección y seguridad. 61. Cuadro general. Las medidas de corrección y seguridad son: 1. Internamiento en un hospital psiquiátrico. 2. Internamiento en un establecimiento de desintoxicación. 3. Internamiento en un establecimiento de custodia de seguridad. 4. Vigilancia de la autoridad. 5. Retiro del permiso de conducción. 6. Prohibición de ejercer la profesión. 62. Principio de la proporcionalidad. No se ordenará una medida de corrección y seguridad cuando ella se halle fuera de relación con el significado de los hechos cometidos y esperables del autor, así como del grado del peligro emanado de él. Medidas privativas de libertad. 63. Internamiento en un hospital psiquiátrico. Si alguien comete un hecho antijurídico en estado de incapacidad de culpabilidad, 20, o con capacidad de culpabilidad reducida, 21, entonces el tribunal ordenará la internación en un hospital psiquiátrico cuando de la valoración en conjunto del autor y de su hecho resulte que como consecuencia de su estado son de esperar relevantes hechos antijurídicos y por ello es peligroso, para la comunidad. 64. Internamiento en un establecimiento de desintoxicación. 1. Si alguien tiene la inclinación a tomar en exceso bebidas alcohólicas o cualquier otra sustancia embriagante y siendo condenado por un hecho antijurídico cometido en embriaguez o atribuible a su inclinación no solo no se condena porque su incapacidad de culpabilidad es comprobada o no excluible. Entonces el tribunal ordena la internación en un establecimiento de desintoxicación, cuando exista el peligro de que como consecuencia de su inclinación cometa relevantes hechos antijurídicos. 2. La orden no tiene lugar, cuando una internación en un establecimiento de desintoxicación desde el principio parece inútil. 66. Internamiento en custodia de seguridad. 1. Si alguien ha sido condenado por un hecho punible doloso a pena privativa de la libertad de 2 años como mínimo, entonces el tribunal ordenará junto con la pena la internación en custodia de seguridad, cuando 1. El autor haya sido condenado 2 veces a una pena privativa de la libertad de 2 años mínimo, por hechos punibles dolosos cometidos con anterioridad al nuevo hecho. 2. El autor haya cumplido por lo menos 2 años de pena privativa de la libertad por uno o varios hechos antes del nuevo hecho, o cuando se haya encontrado cumpliendo una medida de privación de libertad de corrección y seguridad, y 3. De la valoración en conjunto del autor y de sus hechos resulta que como consecuencia de su inclinación para cometer hechos antijurídicos relevantes, especialmente aquellos en los que la víctima resulte perjudicada gravemente psíquica o corporalmente o causen graves perjuicios económicos y es peligroso para la comunidad.
2. Si alguien ha cometido 3 hechos punibles dolosos por los que haya incurrido en cada caso en pena privativa de la libertad de por lo menos 1 año y siendo condenado por uno o más de estos hechos a pena privativa de la libertad temporal de 3 años mínimo, entonces el tribunal puede ordenar bajo los presupuestos indicados en el inciso primero numeral tercero junto a la pena la custodia de seguridad, incluso sin anterior condena o privación de la libertad, inciso primero numerales 1 y 2. 3. Si alguien por un crimen o por un hecho punible, por cuanto el hecho sea cometido en embriaguez constituye un crimen o uno de los hechos antijurídicos anteriormente citados y ha sido condenado a una pena privativa de la libertad temporal de por lo menos 2 años, entonces el tribunal puede ordenar junto con la pena la custodia de seguridad, cuando el autor por uno o más de tales hechos punibles que ha cometido antes del nuevo hecho ha sido condenado ya a una pena privativa de la libertad de por lo menos 3 años y se llenan los presupuestos precisados señalados en el inciso primero, numeral segundo y tercero. Si alguien ha cometido 2 hechos punibles de los mencionados en la primera frase y ha incurrido a través de ellos en cada caso en una pena privativa de la libertad de por lo menos 2 años y ha sido condenado por uno o más de esos hechos a pena privativa de la libertad temporal de por lo menos 3 años, entonces el tribunal puede imponer bajo los presupuestos establecidos en el inciso primero numeral 3 junto a la pena la custodia de seguridad también sin una condena anterior o sin una pena privativa de la libertad. Los incisos primero y segundo quedan invariables. 4. En el sentido del inciso primero numeral primero se aplica una condena a pena global como única condena. Si se abona una prisión preventiva u otra pena privativa de la libertad a la pena privativa de la libertad entonces vale como pena cumplida en el sentido del inciso primero numeral segundo. Un hecho anterior permanece fuera de consideración cuando entre él y el hecho siguiente han pasado más de 5 años. En el plazo no se incluirá el tiempo en el que el autor esté custodiado en un establecimiento por una orden oficial. Un hecho que haya sido tribunal fuera del ámbito de validez de esta ley se equipara a un hecho tribunal dentro de este ámbito cuando este fuera según el derecho penal alemán un hecho doloso en los casos del inciso tercero. 1 de la clase de hechos punibles señalados en el inciso tercero frase primera. 67. Orden de prelación de la ejecución. 1. Si se ordena el internamiento en un establecimiento, junto con una pena privativa de la libertad, entonces se ejecutará la medida antes que la pena. 2. Sin embargo, el tribunal determinará que la pena o una parte de la pena se deba cumplir antes que la medida cuando con ello se alcance más fácilmente el fin de la medida. 3. El tribunal puede posteriormente imponer, cambiar o suprimir una orden conforme al inciso segundo cuando las circunstancias lo indican como procedente a raíz de la persona del condenado. 4. Si la medida se ejecuta completa o parcialmente antes de la pena entonces el tiempo de ejecución de la medida se abonará a la pena hasta cumplir las 2/3 partes de la pena. Esto no se aplica cuando el tribunal impone una orden de acuerdo con el 67 de inciso 5 primera frase. 5. Si se cumple la medida antes que la pena entonces el tribunal puede suspender por libertad condicional el cumplimiento del resto de pena bajo los presupuestos del 57 inciso primero, primera frase numerales segundo y tercero, cuando se ha cumplido la mitad de la pena. Si no se suspende el resto de pena continuará el cumplimiento de la medida, sin embargo, el tribunal puede ordenar el cumplimiento de la pena cuando las circunstancias lo indican como procedente a raíz de la persona del condenado. 67. Remisión al cumplimiento de otra medida. 1. Si se ha ordenado la internación en un hospital psiquiátrico o en un establecimiento de desintoxicación, entonces el tribunal puede remitir posteriormente al autor al cumplimiento de otra medida si a través de ella se pueda mejorar la resociabilización del autor. 2. Bajo los presupuestos del inciso primero el tribunal puede posteriormente remitir a un autor contra el cual se haya ordenado custodia de seguridad, dentro de la ejecución de una de las medidas mencionadas en el inciso primero. 3. El tribunal puede cambiar o suprimir una decisión conforme a los incisos primero y segundo, cuando resulta posteriormente que se puede mejorar la resociabilización del autor. El tribunal puede suprimir posteriormente una decisión conforme al inciso segundo cuando resulte posteriormente que con el cumplimiento de la medida ya mencionada en el inciso primero no se pueda obtener ningún éxito. 4. Los términos para la duración del internamiento y del control se sujetarán a los preceptos para la internación ordenados en la sentencia. 67b. Suspensión simultánea con la orden. 1. Si el tribunal ordena la internación en un hospital psiquiátrico o en un establecimiento de desintoxicación entonces se suspenderá simultáneamente por libertad condicional su ejecución, cuando por especiales circunstancias se justifique la expectativa de que se puede alcanzar también a través de la finalidad de la medida. La suspensión no tendrá lugar cuando el autor todavía debe cumplir pena privativa de la libertad que fue impuesta simultáneamente con la medida y no suspendida por libertad condicional. 2. Con la suspensión sobreviene la sujeción a vigilancia de la autoridad y a supervisión del comportamiento. 67c. Comienzo posterior del internamiento.
1. Si se cumple una pena privativa de la libertad antes del internamiento ordenado simultáneamente, entonces el tribunal examina antes de la terminación del cumplimiento de la pena, si para lograr el fin de la medida se requiere aún de la internación. Si este no es el caso, entonces se suspende la ejecución del internamiento por libertad condicional. Con la suspensión sobreviene la sujeción a vigilancia de la autoridad. 2. Si la ejecución del internamiento no ha comenzado aún 3 años después de la ejecutoria de la orden y en el caso no tienen cabida los incisos primero o el inciso 67b, entonces tan solo se permite el cumplimiento del internamiento cuando el tribunal lo ordene. En el plazo no se computará el tiempo en el que el autor ha sido custodiado por orden oficial en un establecimiento. El tribunal ordena el cumplimiento cuando aún se requiera el internamiento para alcanzar el fin de la medida. Si no se alcanza el fin de la medida pero justificando especiales circunstancias la expectativa de que el autor también por medio de la suspensión lo puede alcanzar, entonces el tribunal suspenderá la ejecución del internamiento por libertad condicional. Con la suspensión sobreviene la sujeción a vigilancia de autoridad. Si se logra el fin de la medida, entonces el tribunal la declara terminada. 67d. Duración del internamiento. 1. El internamiento en un establecimiento para desintoxicación no permite sobrepasar 2 años. El plazo se inicia con el comienzo del internamiento. Si antes de una pena privativa de la libertad se ejecuta una medida de privación de la libertad accesoria ordenada, entonces se prorroga el plazo máximo con la duración de la pena de privación de libertad, en tanto que el tiempo de cumplimiento de la medida sea abonada a la pena. 2. Si no se ha previsto ningún plazo máximo o si el plazo aún no se ha vencido, entonces el tribunal suspende la ejecución posterior por libertad condicional, cuando es de esperar que el internado no cometa más hechos antijurídicos fuera de la ejecución de la medida. Con la suspensión sobreviene la sujeción a vigilancia de la autoridad. 3. Si se han cumplido 10 años del internamiento en custodia de seguridad, entonces el tribunal declara por cumplida la medida cuando no exista el peligro de que el internado cometa como consecuencia de su inclinación relevantes hechos punibles mediante los cuales se ocasionen graves perjuicios psíquicos o corporales a la víctima. Con la ejecución sobreviene la sujeción a vigilancia de la autoridad. 4. Si vence el plazo máximo, entonces el internado será puesto en libertad. Con ello se cumple la medida. 5. Si se ha cumplido el internamiento en un establecimiento de desintoxicación por lo menos 1 año, entonces el tribunal puede posteriormente determinar que el internamiento no debe continuar ejecutarse, si su fin por razones que existen en la persona del internado no puede alcanzarse. Con la puesta en libertad por el cumplimiento del internamiento sobreviene la sujeción a vigilancia de la autoridad. 67. Control. 1. El internamiento en un establecimiento para desintoxicación. 1. El tribunal puede examinar en cualquier momento si se debe suspender la ejecución de la internación por libertad condicional. Esto lo deberá hacer antes del vencimiento de plazos determinados. 2. Los plazos se elevan en el caso de la internación. En un establecimiento para desintoxicación 6 meses. En un hospital psiquiátrico 1 año. En custodia de seguridad 2 años. 3. El tribunal puede acortar los plazos. El tribunal también puede fijar términos dentro del marco de los plazos de control legales antes de cuyo vencimiento es inadmisible una solicitud para examen. 4. Los plazos se inician con el comienzo del internamiento. Si el tribunal rechaza la suspensión, entonces los plazos empiezan de nuevo con la decisión. 67f. Múltiples órdenes de la medida. Si el tribunal ordena el internamiento en un establecimiento de desintoxicación, entonces concluye la orden anterior de la medida. 67 gramos. Revocatoria de la suspensión. 1. El tribunal revoca la suspensión de un internamiento, cuando el condenado 1. Comete un hecho antijurídico durante la duración de la sujeción a vigilancia de la autoridad. 2. Contraviene órdenes de manera grave y persistente, o 3. Se sustrae constantemente a la vigilancia y dirección del asistente de libertad provisional o del ente de vigilancia y de esto resulta que el fin de la medida requiere su internamiento. 2. El tribunal revoca la suspensión de un internamiento conforme al 63 y 64 también cuando durante el tiempo de la sujeción a vigilancia de la autoridad resulta que del condenado, como consecuencia de su estado, son de esperar hechos antijurídicos y por eso el fin de la medida requiere su internamiento. 3. Además, el tribunal revoca la suspensión cuando circunstancias, conocidas durante la sujeción a vigilancia de autoridad, que hubiesen conducido a la negación de la suspensión, muestran que el fin de la medida requiere el internamiento del condenado. 4. La duración del internamiento antes y después de la revocatoria no permite sobrepasar en total el plazo máximo legal de la medida. 5. Si el tribunal no revoca la suspensión del internamiento, entonces la medida concluye con el final de la sujeción a vigilancia de la autoridad. 6. Las prestaciones que el condenado ha aportado para el cumplimiento de órdenes no se restituirán. 67d. Duración del internamiento.
1. El internamiento en un establecimiento para desintoxicación. Suspender la ejecución de la internación por libertad condicional. Esto lo deberá hacer antes del vencimiento de plazos determinados. 2. Los plazos se elevan en el caso de la internación. En un establecimiento para desintoxicación 6 meses. En un hospital psiquiátrico 1 año. En custodia de seguridad 2 años. 3. El tribunal puede acortar los plazos. El tribunal también puede fijar términos dentro del marco de los plazos de control legales antes de cuyo vencimiento es inadmisible una solicitud para examen. 4. Los plazos se inician con el comienzo del internamiento. Si el tribunal rechaza la suspensión, entonces los plazos empiezan de nuevo con la decisión. Sujeción a vigilancia de la autoridad. 68. Presupuestos de la sujeción a vigilancia de la autoridad. 1. Si al bien por un hecho punible previsto especialmente por la ley la sujeción a la vigilancia judicial, incurre en una pena privativa de la libertad de por lo menos 6 meses, entonces el tribunal puede ordenar junto a la pena la sujeción a la vigilancia judicial, cuando exista el peligro de que él cometa más hechos punibles. 2. Los preceptos sobre la sujeción a vigilancia de la autoridad. Supervisión del comportamiento. 68. Ente de vigilancia, asistente durante la libertad condicional. 1. El condenado está bajo la competencia de un ente de vigilancia. El tribunal designará para él, por la duración de la sujeción a vigilancia de autoridad, un asistente de libertad condicional. 2. Los asistentes de libertad condicional y los entes de vigilancia con mutuo consenso se apoyarán uno con otro para ayudar y atender al condenado. 3. Los entes de vigilancia vigilan en consenso con el tribunal y con cooperación del asistente de libertad condicional la conducta del condenado y el cumplimiento de las órdenes. 4. Si no existe consenso entre el ente de vigilancia y el asistente de libertad condicional sobre la ayuda y asistencia al condenado, entonces el tribunal decidirá. 5. El tribunal puede impartir al ente de vigilancia y al asistente de libertad condicional instrucciones sobre su actividad. 6. Antes de interponer una solicitud conforme al 145 a segunda frase, el ente de vigilancia escuchará al asistente de libertad condicional. El inciso cuarto no tiene aplicación. 68. Órdenes. 1. El tribunal puede imponerle al condenado durante el tiempo de la sujeción a vigilancia de autoridad supervisión del comportamiento, o durante un tiempo corto. 1. La obligación de no abandonar el lugar de domicilio o residencia o una determinada área sin el permiso del ente de vigilancia. 2. La obligación de no permanecer en determinado lugar en el que se le pueda ofrecer la oportunidad o el aliciente para cometer hechos punibles posteriores. 3. La obligación de no emplear, educar o alojar a determinadas personas o a personas de un grupo determinado, que le den la oportunidad o el aliciente para cometer hechos punibles posteriores. 4. La obligación de no desempeñar determinadas actividades que de conformidad con las circunstancias pueda aprovechar para cometer hechos punibles. 5. La obligación de no poseer, llevar consigo o de guardar determinados objetos que le puedan ofrecer la oportunidad o el aliciente para cometer hechos punibles posteriores. 6. La obligación de no tener o conducir vehículos automotores o determinada clase de vehículos automotores o otra clase de vehículos que él según las circunstancias pueda aprovechar para hechos punibles. 7. La obligación de presentarse a una determinada hora ante el ente de vigilancia o ante una determinada entidad oficial. 8. La obligación de avisar inmediatamente al ente de vigilancia cada cambio del lugar de residencia o de la plaza de trabajo, o 9. La obligación de presentarse en los casos de desempleo a la oficina de trabajo competente u a otra entidad intermediaria de empleo admitida oficialmente. El tribunal debe determinar exactamente en su orden la conducta prohibida o exigida. 2. El tribunal puede imponerle al condenado por la duración de la sujeción a vigilancia de la autoridad o por un periodo corto otras órdenes, particularmente aquellas que se refieran a la educación, al trabajo, al tiempo libre, a la organización de las condiciones económicas o al cumplimiento de los deberes de alimentos. El 56c debe aplicarse. 3. En las órdenes no se pueden hacer exigencias imposibles de cumplir sobre la conducta del condenado. 68c. Duración de la sujeción a la vigilancia de autoridad. Supervisión del comportamiento. 1. La sujeción a vigilancia judicial, supervisión del comportamiento, dura mínimo 2 años y máximo 5 años. El tribunal puede acortar la duración máxima. 2. El tribunal, de acuerdo con el inciso primero primera frase, puede ordenar que la duración máxima se sobrepase, sea indefinida cuando el condenado 1. No consienta en una orden conforme al inciso 56c inciso tercero numeral primero, o 2. No cumpla con una orden que lo obligue a someterse a un tratamiento curativo o a una cura de desintoxicación.
y se debe temer un peligro para la comunidad por la comisión de posteriores hechos punibles relevantes. Si el condenado manifiesta su consentimiento posterior, entonces el tribunal establece la continuación de la duración de la sujeción a vigilancia de autoridad supervisión de comportamiento. En lo restante se aplica el 68 e inciso cuarto. 3. La sujeción a vigilancia de autoridad se inicia con la ejecutoria de la orden. En su duración no se puede tomar el tiempo en el que el condenado ha estado prófugo o se ha mantenido oculto o está en custodia en un establecimiento por una orden oficial. 68d. Decisiones posteriores. El tribunal puede posteriormente imponer, cambiar o suprimir decisiones conforme al parágrafo 68 a incisos primero y quinto, 68b y 68c inciso primero segunda frase e inciso segundo. 68e. Finalización de la sujeción a vigilancia de autoridad supervisión de comportamiento. 1. El tribunal acabará con la sujeción a vigilancia de autoridad cuando sea de esperar que el condenado también sin ella no cometa más hechos punibles. La terminación solo es permitida cuando por lo menos haya vencido la duración mínima legal. 2. El tribunal puede fijar plazos hasta de 6 meses. Antes de este vencimiento es inadmisible una solicitud de supresión de la sujeción a vigilancia de autoridad. 3. La sujeción a vigilancia de autoridad supervisión de comportamiento, finaliza cuando se ordena el internamiento en custodia de seguridad y empieza su ejecución. 4. Si el tribunal conforme al 68c inciso segundo ordena una sujeción a vigilancia de autoridad supervisión del comportamiento, indefinida, entonces examinará a más tardar con la expiración del plazo máximo conforme al 68c inciso primero, si es procedente una decisión de acuerdo con el inciso primero primera frase, si el tribunal niega una supresión de la sujeción a vigilancia de autoridad supervisión del comportamiento, entonces empieza de nuevo el plazo de la decisión. 68f. Sujeción a la vigilancia de autoridad en el caso de no suspensión del resto de pena. 1. Si se ejecuta completamente una pena privativa de la libertad de por lo menos 2 años por un hecho punible doloso o por una pena privativa de la libertad de por lo menos 1 año por hecho punible de los mencionados en el 181b, entonces con la puesta en libertad del condenado por pena cumplida se produce la sujeción a vigilancia de autoridad. Esto no rige cuando a continuación con el cumplimiento de la pena se ejecuta una medida de privación de la libertad de corrección y seguridad. 2. Si se debe esperar que el condenado también sin sujeción a vigilancia de la autoridad no cometa ningún hecho punible, entonces el tribunal ordenará que la medida sea improcedente. 68 gramos. Sujeción a vigilancia de autoridad y suspensión para libertad condicional. 1. Si se ordena la suspensión de la pena o la suspensión del resto de pena o se suspende la prohibición de ejercer una profesión por libertad condicional y se coloca al condenado por el mismo u otro hecho simultáneamente bajo la sujeción de vigilancia de autoridad, entonces para la vigilancia y el otorgamiento de órdenes solo se aplica los incisos 68 y 68b. La sujeción a vigilancia de autoridad no termina antes del vencimiento del periodo de libertad condicional. 2. Si se ordena la suspensión por libertad condicional y la sujeción a vigilancia de autoridad en razón del mismo hecho, entonces el tribunal puede determinar que la sujeción a vigilancia de autoridad se suspenda hasta el vencimiento del periodo de libertad condicional. El periodo de libertad condicional no se incluirá dentro de la duración de la sujeción a vigilancia de autoridad. 3. Si después del vencimiento del periodo de libertad condicional se exime de la pena o del resto de pena o se declara por cumplida la prohibición de ejercer la profesión, entonces finaliza con esto también la sujeción a vigilancia de autoridad ordenada por el mismo hecho. Privación del permiso de conducción 69. Privación del permiso de conducción. 1. Si alguien ha cometido un hecho antijurídico que en conexión con la conducción de un vehículo automotor o con lesión de los deberes de conducción ha sido condenado o no ha sido condenado porque su incapacidad de culpabilidad ha sido probada o puede ser excluida, entonces el tribunal le retirará el permiso de conducción. Cuando del hecho resulte que es inepto para conducir vehículos automotores, no se requiere un examen posterior conforme al 62. 2. Si el hecho antijurídico en los casos del inciso primero constituye un hecho de 1. Puesta en peligro del tráfico vial 315c. 2. Conducción en estado de embriaguez 316. 3. Alejamiento no autorizado del lugar del accidente, a pesar de que el autor sabe o puede saber que en el accidente ha muerto una persona o ha sido lesionada de manera grave o ha ocasionado daños significativos en cosas ajenas, o 4. Embriaguez total, 323, que se refiere a uno de los hechos conforme a los numerales 1 a 3. Entonces, por regla general se debe considerar al autor como inepto para conducir vehículos automotores. 3. El permiso de conducción se retira con la ejecutoria de la sentencia. El permiso de conducción conferido por una autoridad alemana será confiscado en la sentencia. 69. Prohibición para el otorgamiento de un permiso de conducción.
1. Si el tribunal confisca el permiso de conducción, entonces simultáneamente determinará que no se permitirá la otorgación de un nuevo permiso de conducción por el tiempo de 6 meses hasta 5 años. La prohibición puede ordenarse para siempre cuando es de esperar que el plazo máximo legal para la defensa del peligro inminente emanado del autor no es suficiente. Si el autor no tiene permiso de conducción, entonces solo se ordenará su prohibición. 2. El tribunal puede eximir de la prohibición a determinados tipos de vehículos automotores, si determinadas circunstancias justifican la suposición de que no se ponga en peligro el fin de la medida. 3. El mínimo de la prohibición será de 1 año cuando contra el autor en los últimos 3 años antes del hecho se haya ordenado. 4. Si se había retirado provisionalmente al autor el permiso de conducción a causa de por el hecho señalado en el 111º del ordenamiento procesal penal, entonces se reducirá el mínimo de la prohibición por el tiempo en el que el retiro provisional fue eficaz. Sin embargo, no se permite que sea inferior a 3 meses. 5. La prohibición comienza con la ejecutoria de la sentencia. En el plazo se tendrá en cuenta el tiempo de la confiscación provisional ordenado por el hecho, en la medida en que la ha expirado después del pronunciamiento de la sentencia, en la cual la comprobación real subyacente de la medida puede examinarse por última vez. 6. En el sentido de los incisos 4 y 5, el retiro provisional del permiso de conducción se equipara a la custodia, aseguramiento o incautación de la licencia de conducción 94 del ordenamiento procesal penal. 7. Si resulta una razón para aceptar que el autor ha dejado de ser inepto para conducir vehículos automotores, entonces el tribunal podrá suprimir la prohibición anticipadamente. La supresión es permitida cuando la prohibición ha durado como mínimo 6 meses, o 1 año en los casos del inciso 3, los incisos quinto segunda frase y 6 rigen en lo pertinente. 69b. Tránsito internacional de vehículos. 1. Si se permite al autor conducir vehículos automotores en el territorio según los preceptos internacionales válidos para el tránsito internacional de vehículos, sin que previamente le haya otorgado una autoridad alemana una licencia de conducción, entonces el retiro del permiso de conducción tiene el efecto de una prohibición de conducir vehículos automotores en el territorio durante el tiempo de prohibición, por cuanto en el tráfico interno se requiere un permiso de conducción. 2. En los permisos de conducción internacionales se anota la confiscación del permiso de conducción y la prohibición. Prohibición de ejercer la profesión. 70. Orden de prohibición de ejercer la profesión. 1. Si alguien ha sido condenado por hecho antijurídico cometido con abuso de su profesión u oficio o con grave lesión a los deberes ligados a ellos, o no siendo condenado porque su incapacidad de culpabilidad ha sido probada o no se puede excluir, entonces el tribunal puede prohibirle el ejercicio de la profesión, de la especialidad, del oficio o de la rama industrial por una duración de 1 hasta 5 años. Cuando la valoración en conjunto del autor y del hecho permita reconocer que el autor cometerá hechos punibles relevantes de la clase de los señalados en caso de un ulterior ejercicio de la profesión, especialidad, oficio o rama industrial. La prohibición de ejercer la profesión se puede ordenar para siempre cuando es de esperar que el plazo máximo legal para la defensa del peligro que emane del autor no sea suficiente. 2. Si se prohibió provisionalmente al autor el ejercicio de la profesión, de la especialidad, del oficio, o de la rama industrial, 132ª del ordenamiento procesal penal, entonces se reducirá el mínimo del periodo de prohibición por el tiempo en el que la prohibición de ejercer la profesión provisional fuera efectivo. Sin embargo, no se permite que sea inferior a 3 meses. 3. Mientras la prohibición sea efectiva, tampoco puede el autor ejercer la profesión, la especialidad, el oficio o la rama industrial, para otra persona o a través de una persona dependiente de sus instrucciones. 4. La prohibición de ejercer la profesión se hará efectiva con la ejecutoria de la sentencia. Dentro del plazo de prohibición se tendrá en cuenta el tiempo de la prohibición de ejercer la profesión provisional ordenado por el hecho, en tanto que el tiempo después de lo pronunciado en la sentencia, en la cual las comprobaciones reales subyacentes de la medida pudieron ser examinadas por última vez. El tiempo en el que el autor ha sido custodiado por una orden oficial en un establecimiento, no se tendrá en cuenta. 70. Suspensión de la prohibición de ejercer la profesión. 1. Si existe conforme a la orden de prohibición de ejercer la profesión razón para aceptar que el peligro de que el autor cometa hechos antijurídicos relevantes de la clase señalados en el 70 inciso primero, ya no existe, entonces el tribunal puede suspender la prohibición por libertad condicional. 2. La orden es admitida cuando la prohibición ya ha durado mínimo 1 año. Dentro del plazo se tendrá en cuenta en el marco del 70 inciso 4 segunda frase el tiempo de una prohibición provisional de ejercer la profesión. El tiempo en el que el autor ha estado custodiado por una orden oficial en un establecimiento no se tendrá en cuenta.
3. Si se suspende la prohibición de ejercer la profesión por libertad condicional. Sin embargo, el periodo de libertad condicional se prorrogará por el tiempo en el que se cumpla una pena de privación de la libertad o una medida de privación de libertad que haya sido impuesta o ordenada al condenado por el hecho. 70b. Revocación de la suspensión y terminación de la prohibición de ejercer la profesión. 1. El tribunal revoca la suspensión de la prohibición de ejercer la profesión, cuando el condenado 1. Cometa un hecho antijurídico, durante el periodo de libertad condicional abusando de su profesión o su oficio o con una lesión grave de los deberes ligados a ellos. 2. Infringe constantemente o gravemente una orden, o 3. Se sustrae reiteradamente de la vigilancia y dirección del asistente de libertad condicional y de ello resulte que el fin de la prohibición de ejercer la profesión requiere una aplicación posterior. 2. El tribunal también revoca la suspensión de la prohibición de ejercer la profesión cuando circunstancias, que le sean conocidas del autor durante el periodo de libertad condicional, hubiesen conducido a la negación de la suspensión, muestren que el fin de la medida requiere una aplicación continuada de la prohibición de ejercer la profesión. 3. El periodo de la suspensión del ejercicio de la profesión no se tendrá en cuenta en el plazo de prohibición. 4. Los servicios prestaciones que ha prestado el condenado para el cumplimiento de las órdenes o promesas no se restituirán. 5. Después del vencimiento del periodo de libertad condicional el tribunal declarará por cumplida la prohibición de ejercer la profesión. Preceptos comunes. 71. Orden independiente. 1. El tribunal puede ordenar independientemente también el internamiento en un hospital psiquiátrico o en un establecimiento de desintoxicación cuando el proceso penal sea irrealizable por la incapacidad de culpabilidad o por la incapacidad procesal del autor. 2. Lo mismo rige para el retiro del permiso de conducción y para la prohibición de ejercer la profesión. 72. Relación de medidas. 1. Si se cumplen los presupuestos de varias medidas pero si se puede lograr el fin perseguido a través de unas de ellas en particular, entonces solo ellas serán ordenadas. En relación con esto y siendo varias las medidas adecuadas, se debe dar preferencia a aquellas que sean menos gravosas al autor. 2. Por lo demás, si la ley no determina otra cosa serán ordenadas las medidas paralelamente. 3. Si se ordenan varias medidas privativas de libertad, entonces el tribunal determinará el orden de prelación de la ejecución. Antes de que termine el cumplimiento de una medida el tribunal ordenará respectivamente el cumplimiento de la siguiente cuando su fin requiere todavía la internación. Se debe aplicar el 67c inciso segundo frases cuarta y quinta. Comiso y confiscación. 73. Presupuestos del comiso. 1. Si se ha cometido un hecho antijurídico y el autor o partícipe han obtenido para sí algo por el hecho, entonces el tribunal ordenará su comiso. Esto no es aplicable, en cuanto que al lesionado le resulte del hecho una pretensión, cuyo cumplimiento le sustraería el valor de lo logrado por el hecho al autor o al partícipe. 2. La orden de comiso se aplica a la utilización extraída. Ella puede extenderse a los objetos que el autor o partícipe ha adquirido a través de la enajenación de un objeto obtenido o como sustitución por su destrucción, daño o confiscación o en razón de un derecho obtenido. 3. Si el autor o partícipe ha actuado para otro y ha obtenido por ello algo, entonces se expide la orden de comiso contra él de acuerdo con el inciso primero. 4. También se ordenará el comiso de un objeto cuando pertenece o corresponde a un tercero al que le fue concedido por el hecho o de otro modo en conocimiento de las circunstancias del hecho. 73. Comiso del valor sustitutivo. En la medida en que el comiso de un determinado objeto, no sea posible por la naturaleza de lo obtenido o por otra razón o se prescinda del comiso de un objeto sustitutivo de acuerdo con el 73 inciso segundo frase segunda, el tribunal ordenará el comiso de una suma de dinero que corresponda al valor de lo obtenido. Tal disposición la puede también tomar el tribunal junto con el comiso de un objeto en tanto que su valor se halle por debajo del valor de lo logrado inicialmente. 73b. Avalúo. El volumen de lo logrado y de su valor así como la magnitud de la pretensión cuyo cumplimiento sustraería al autor o partícipe de lo logrado en el hecho, puede ser avaluado. 73c. Precepto de rigor. 1. El comiso no será ordenado en la medida en que para el afectado significaría una rigidez injusta. La orden puede no realizarse en la medida en que el valor de lo logrado para el momento de la orden ya no existe en el patrimonio del afectado o cuando lo logrado solo tiene un escaso valor. 2. Para la concesión de facilidades de pago rige el 42 en lo pertinente. 73d. Ampliación del comiso. 1. Si se comete un hecho antijurídico de acuerdo con una ley que remite a este
precepto. Entonces el tribunal ordenará el comiso de objetos del autor o del partícipe también cuando las circunstancias justifiquen la presunción de que estos objetos hayan sido conseguidos para hechos antijurídicos o con base a ellos. También se aplicará la primera frase cuando un objeto solo por eso no pertenezca o no corresponda al autor o partícipe, porque él ha conseguido el objeto para un hecho antijurídico o a raíz de él. El 73 inciso segundo rige en lo pertinente. 2. Si el comiso de un determinado objeto después del hecho se ha vuelto total o parcialmente imposible, entonces encuentran aplicación en este caso mutatis mutandis los incisos 73 y 73b. 3. Si después de la orden de comiso conforme al inciso primero debe decidirse de nuevo sobre el comiso de objetos del autor o del partícipe a causa de otro hecho antijurídico que el autor o el partícipe haya cometido antes de la orden, entonces el tribunal tendrá en cuenta en este caso la orden ya emanada. 4. 73c rige en lo correspondiente. 73e. Efecto del comiso. 1. Si se ordena el comiso de un objeto, entonces con la ejecutoria de la decisión la propiedad de la cosa o del derecho de comiso pasa al Estado si para ese tiempo le corresponden al afectado de la orden. Los derechos de terceros en el objeto permanecen invariables. 2. Antes de la ejecutoria surte efecto la orden como prohibición de enajenación en el sentido del 136 del Código Civil. La prohibición comprende también otros hechos de disposición como enajenaciones. 74. Presupuestos de la confiscación. 1. Si se ha cometido un hecho punible doloso, entonces, el tribunal puede confiscar los objetos que mediante el hecho punible doloso se obtuvieron o para su comisión o preparación se hayan utilizado o hayan sido destinados para tal fin. 2. La confiscación solo es permitida cuando 1. Los objetos para el momento de la decisión pertenezcan o correspondan al autor o al partícipe, o 2. Los objetos según su clase y las circunstancias pongan en peligro a la comunidad o exista el peligro de que sirvan para la comisión de hechos antijurídicos. 3. Bajo los presupuestos del inciso 2 numeral 2 la confiscación de los objetos también es permitida cuando el autor haya actuado sin culpabilidad. 4. Si se prescribe o se admite la confiscación por medio de un precepto especial distinto del inciso primero, entonces rigen en lo correspondiente los incisos segundo y tercero. 74. Ampliación de los presupuestos para la confiscación. Si la ley remite a este precepto, entonces se pueden también confiscar los objetos apartándose del 74 inciso 2 numeral L, aun cuando aquel a quien en el momento de la decisión le pertenezcan o le correspondan. 1. Haya contribuido al menos imprudentemente a que la cosa o el derecho hayan sido el medio o el objeto deshecho o de su preparación, o 2. Haya adquirido los objetos en forma reprobable con conocimiento de las circunstancias que hubiesen permitido la confiscación. 74b. Principio de la proporcionalidad. 1. Si no está preceptuada la confiscación, ella no puede ser ordenada en los casos del 74 inciso segundo numeral primero y del 74. Cuando ella no guarde relación con el significado del hecho cometido y con el reproche que recae sobre el autor o partícipe afectado por la confiscación, o en los casos del 74 al tercero. 2. El tribunal ordenará que la confiscación permanezca reservada y se imponga una medida menos gravosa si a través de ella también puede alcanzarse el fin de la confiscación. En particular viene al caso la orden 1. De hacer inutilizables los objetos. 2. De eliminar de los objetos determinados dispositivos o características o de modificarlos de otra forma. 3. De disponer de los objetos de determinada manera. Si se obedecer la orden, entonces se suprimirá la reserva de la confiscación, de lo contrario, el tribunal ordenará posteriormente la confiscación. 3. Si no se ha preceptuada la confiscación, entonces ella puede limitarse a una parte de los objetos. 74e. Confiscación del valor sustitutivo. 1. Si el autor o partícipe antes de la decisión sobre la confiscación ha explotado de manera especial enajenando o consumiendo o haya impedido de otra manera la confiscación del objeto, que le pertenecía o correspondía en el momento del hecho y cuya confiscación podría haber sido impuesta, entonces el tribunal puede ordenar la confiscación de una suma de dinero contra el autor o partícipe hasta el monto que corresponda al valor del objeto. 2. El tribunal puede impartir esa orden también junto con o en lugar de la confiscación de un objeto cuando el objeto haya sido afectado por el autor o partícipe, antes de la decisión de confiscación, con derecho de un tercero cuya extinción no pueda ordenarse sin reparación o en los casos de confiscación podría no ordenarse. 74 e inciso segundo y 74f. Si el tribunal impone la orden junto con la confiscación, entonces calculará el precio del valor sustitutivo de acuerdo con el valor de la afectación del objeto. 3. El valor del objeto y de su afectación pueden ser tasados. 4. Para la concesión de facilidades de pago rige el 42. 74d. Confiscación de publicaciones e inutilización.
1. Las publicaciones conforme al 11 inciso tercero, que tienen un contenido tal que cada difusión dolosa con conocimiento de su contenido pudiera incurrir en un tipo de la ley penal serán confiscadas cuando por lo menos un ejemplar haya circulado por un hecho antijurídico o esté destinado para la divulgación. Al mismo tiempo los dispositivos usados o destinados para la fabricación de las publicaciones, como placas, moldes, clichés, planchas, negativos o matrices se inutilizarán. 2. La confiscación se extiende solo a los ejemplares que se encuentren en posesión de las personas que cooperen en su divulgación o en su preparación o que hayan sido expuestos en público a través de la divulgación por envíos que no hayan sido aún entregados al destinatario. 3. El inciso primero rige en lo pertinente a publicaciones, 11 inciso tercero, que tengan tal contenido que la divulgación dolosa con conocimiento de su contenido cumpliría el tipo de una ley penal solo en el caso de se adicionaran otras circunstancias. Sin embargo, la confiscación e inutilización será ordenada en la medida en que 1. Los ejemplares y los objetos señalados en el inciso primero segunda frase estén en posesión del autor del partícipe o de otro para quien haya actuado el autor o el partícipe, o que estén destinados para su divulgación por esas personas, y 2. Las medidas son necesarias con el fin de impedir una divulgación contraria a la ley a través de esas personas. 4. La divulgación en el sentido del inciso 1 a 3 es equivalente cuando una publicación, 1.1 inciso tercero, o por lo menos un ejemplar de la publicación esté accesible mediante exposición pública, exhibición, anuncio u otra manera. 74e. Efecto de la confiscación. 1. Si se confisca un objeto, entonces la propiedad de la cosa o del derecho confiscado pasa al Estado con la ejecutoria de la decisión. 2. Los derechos de terceros continúan subsistentes. Sin embargo, el tribunal ordenará la cesación de estos derechos cuando la confiscación se basa en el hecho de que existan los presupuestos del 74 inciso segundo numeral segundo. También se puede ordenar la cesación del derecho de un tercero cuando a él no se le debe conceder una reparación de acuerdo con el 74f inciso segundo numeral primero o segundo. 3. El 73 e inciso segundo rige en lo correspondiente para la orden de confiscación y la orden de reserva de la confiscación, aun cuando ella no esté ejecutoriada. 74f. Reparación. 1. Si para el tiempo de la ejecutoria de la decisión sobre la confiscación o la inutilización, corresponde a un tercero la propiedad de una cosa o el derecho confiscado ha sido afectado el objeto con el derecho de un tercero que haya sido extinguido o menoscabado por la decisión, entonces el tercero será indemnizado en dinero adecuadamente por el erario público teniendo en cuenta el valor comercial. 2. No será otorgada una reparación cuando 1. El tercero ha contribuido por lo menos imprudentemente a que la cosa o el derecho hayan sido medio u objeto del hecho o de su preparación. 2. El tercero haya adquirido el objeto o el derecho de manera reprobable sobre un objeto en conocimiento de las circunstancias que autorizan la confiscación o la inutilización, o 3. Si de acuerdo a las circunstancias que hayan fundamentado la confiscación o la inutilización, a raíz de los preceptos jurídicos fuera del derecho penal fuera admisible confiscar el objeto al tercero sin reparación de manera permanente. 3. En los casos del inciso segundo se puede conceder una reparación en la medida en que su denegación constituiría un rigor injusto. 75 preceptos especiales para organismos y representantes. Si al bien 1. Como órgano con facultad de representación de una persona jurídica o como miembro de tal órgano. 2. Como junta directiva de una asociación incapaz o como miembro de tal sociedad. 3. Como socio con facultad de representación de una sociedad comercial personal, o 4. Como apoderado general o en la posición directiva como apoderado o mandatario especial de una persona jurídica o de una asociación personal de las señaladas en los numerales 2 o 3 ejecute una acción que bajo los presupuestos restantes de los incisos 74 hasta 74c y 74f permitiría la confiscación de un objeto o del valor sustitutorio o fundamentaría la exclusión de la reparación, entonces se imputará su acción en la aplicación de este precepto al representado. El 14 párrafo tercero rige en lo correspondiente. Preceptos generales. 76. Orden posterior de comiso o de confiscación del valor sustitutivo. Si la orden de comiso o de confiscación de un objeto no es ejecutable o es insuficiente porque con posterioridad a la orden se ha presentado o se ha conocido uno de los presupuestos señalados en los incisos 73, 73 de inciso segundo o 74c, entonces el tribunal puede ordenar posteriormente el comiso o la confiscación del valor sustitutivo. 76. Orden independiente. 1. Si no se puede perseguir o condenar a una determinada persona por el hecho punible por razones reales, entonces se debe o se puede ordenar independientemente el comiso o la confiscación de un objeto, o de su valor sustitutivo o la inutilización, cuando en lo restante existan los presupuestos bajo los cuales se prescribe o admite la medida.
2. También se deberá aplicar el párrafo primero bajo los presupuestos del 74 inciso segundo numeral segundo y del 74d, cuando 1. Ha prescrito la persecución del hecho punible, o 2. Si por otras razones jurídicas no se puede perseguir a determinada persona y la ley no determine otra cosa. Sin embargo, no se permite ordenar la confiscación o la inutilización cuando falta solicitud, autorización o petición penal. 3. También se debe aplicar el inciso primero cuando el tribunal prescinda de pena o cuando el proceso ha cesado conforme a un precepto que permite esto de acuerdo con el criterio del fiscal o del tribunal o en acuerdo mutuo. Querella, autorización, petición penal. 77. Titulares de la petición. 1. Si el hecho solo es perseguible mediante petición, entonces el lesionado puede entablar querella, en la medida en que el tribunal no disponga otra cosa. 2. Si el lesionado muere, pasa su derecho de petición, en los casos que la ley lo determina, al cónyuge o a los hijos. Si el lesionado no ha dejado cónyuge ni hijos o muriéndose estos antes del vencimiento del plazo de la solicitud, entonces el derecho de solicitud pasa a los padres y cuando también ellos en el vencimiento del plazo de la solicitud hayan muerto, entonces pasa a los hermanos y nietos. Si un pariente ha participado en el hecho o su parentesco se ha extinguido, entonces será excluido del traspaso del derecho de petición. El derecho de petición no se transfiere cuando la persecución es contraria a la voluntad declarada del lesionado. 3. Si el titular de la petición es incapaz para contratar o su capacidad para contratar está limitada, entonces la solicitud puede entablarla el representante legal para los asuntos personales y aquel al que le corresponda el cuidado de la persona del titular de la petición. 4. Si hay varios titulares para hacer la petición, entonces cada uno de ellos puede entablar la petición separadamente. 77. Petición del superior jerárquico. 1. Si se ha cometido el hecho por un funcionario público, por un obligado especial al servicio público o por un soldado de las Fuerzas Armadas Federales o contra él y es perseguible por una petición del superior jerárquico, entonces será facultado para hacer la petición aquel superior al que el afectado para el tiempo del hecho estuviera subordinado. 2. En los casos de los jueces profesionales están facultades para hacer la petición en el lugar del superior jerárquico quien ostente la supervisión del servicio sobre él. En el caso de los soldados el superior jerárquico es el superior disciplinario. 3. En los casos de funcionario u obligado especial por el servicio público que no tenga superior jerárquico o haya tenido, puede entablar la solicitud la oficina para la que él estaba trabajando. Si el funcionario o el obligado mismo dirige esa oficina, entonces el facultado para hacer la solicitud es la autoridad de vigilancia. 4. En los casos de miembros del gobierno federal es el gobierno federal el que está facultado para hacer la petición. En los casos de los miembros del gobierno de estado el facultado para hacer la petición es el estado correspondiente. 77b. Plazo de la petición. 1. Un hecho que solo es perseguible por petición, no será perseguido cuando el titular de la petición omite entablar la petición hasta el vencimiento de un plazo de 3 meses. Si la terminación del plazo cae un domingo, un día feriado o un sábado, entonces finalizará el plazo con el vencimiento del siguiente día laboral. 2. El plazo comienza con el vencimiento del día en que el facultado obtiene el conocimiento del hecho y de la persona del autor. Si la persecución depende de una decisión sobre la nulidad o la disolución de un matrimonio, entonces el plazo no comienza con el vencimiento del día en el que el titular obtiene el conocimiento de la ejecutoria de la sentencia. Para la petición del representante legal o del curador también corre desde ese conocimiento. 3. Si hay varios titulares para la petición o varios partícipes en el hecho, entonces el plazo corre para y contra cada uno separadamente. 4. Si se transfiere por la muerte del lesionado el derecho de petición a un pariente, entonces el plazo finaliza como mínimo en 3 meses y como máximo 6 meses después de la muerte del lesionado. 5. El curso del plazo se suspenderá cuando una petición ingresa por ejecución de una conciliación previa conforme al 380 del ordenamiento procesal penal ante una autoridad conciliadora, hasta la expedición del certificado conforme al 380 inciso primero frase segunda del ordenamiento procesal penal. 77c. Hechos cometidos recíprocamente. 1. Si en los casos de hechos cometidos recíprocamente, que están relacionados uno con otro y solo son perseguibles por petición, si un titular de la persecución penal solicita la persecución penal del otro, entonces se extingue el derecho de petición del otro cuando no lo ejerce hasta la terminación de la última palabra en la primera instancia. También puede él entablar la petición, cuando para él el plazo de solicitud ya ha expirado. 77d. Desistimiento de la petición. 1. La petición puede ser retirada. El desistimiento puede declararse hasta la terminación ejecutoriada del proceso penal. Una petición desistida no puede volver a presentarse.
2. Si muere el lesionado o el titular autorizado en caso de su muerte, después de que él haya presentado la petición, entonces puede el cónyuge, los hijos, los hermanos y los nietos del lesionado desistir de la petición en el orden de prelación establecido en el 77 inciso segundo. Varios de los parientes de igual rango solo pueden ejercer el derecho conjuntamente. Quien ha participado en el hecho no puede desistir de la petición. 77. Autorización y petición penal. Si un hecho solo es perseguible con autorización o con petición penal, entonces rigen en lo pertinente los incisos 77 y 77d. 78. Plazo de prescripción. 30 años para hechos, que son amenazados con pena de libertad de por vida. 20 años para hechos que son amenazados con pena privativa de la libertad con un máximo mayor de 10 años. 10 años para hechos que son amenazados con pena privativa de la libertad con un máximo mayor de 5 a 10 años. 5 años para hechos que son amenazados con pena privativa de la libertad con un máximo de más de un año hasta 5 años. 3 años en los restantes hechos. Prescripción de la acción penal. 1. La prescripción excluye la sanción del hecho y el ordenamiento de medidas. 11 inciso primero numeral 5. El 76 a inciso segundo primera frase numeral 1, quedan invariables. 2. Los crímenes realizados conforme a los incisos 220, genocidio, y 211, asesinato, no prescriben. 3. En tanto que la persecución prescriba 3 asciende el plazo de prescripción a 4. El plazo se sujeta a la sanción penal de la ley cuyo tipo penal realiza el hecho, sin consideración de las agravantes o atenuantes que están previstas en los preceptos de la parte general o para los casos especialmente graves o de menor gravedad. 78. Iniciación. La prescripción inicia tan pronto como esté terminado el hecho. Si se produce posteriormente un resultado que pertenece al tipo penal, entonces comienza la prescripción a partir de ese momento. 78b. Suspensión. 1. La prescripción se suspende. 1. Hasta el cumplimiento de los 18 años de edad de la víctima en hechos punibles conforme al 176 a 179. 2. Mientras que según la ley no ha comenzado la persecución o no se ha podido continuar, esto no rige cuando el hecho no se puede perseguir solamente porque falta la solicitud, la autorización o la petición penal. 2. Si se impide la persecución porque el autor es miembro del Parlamento Federal o de un órgano legislativo de un Estado federado, entonces la suspensión de la prescripción comienza con el vencimiento del día en que 1. La Fiscalía o un organismo público o un funcionario público del servicio de policía tenga conocimiento del hecho y de la persona del autor, o 2. Se presente una denuncia o querella contra el autor 158 del ordenamiento procesal penal. 3. Si antes del vencimiento del plazo de la prescripción se ha emanado una sentencia de primera instancia, entonces no vence el término de prescripción antes de la fecha en que haya finalizado el procedimiento con ejecutoria. 4. Si la ley amenaza con agravantes para casos especialmente graves con pena privativa de la libertad de más de 5 años y si se abre a juicio principal ante el tribunal de un Estado federal, entonces se suspende la prescripción en los casos del inciso 78 inciso tercero numeral cuarto a partir de la apertura del juicio principal, por un periodo máximo de 5 años. El inciso tercero permanece invariable. 78c. Interrupción. 1. La prescripción se interrumpe por 1. La primera indagatoria del inculpado, la notificación de que contra él se ha iniciado una investigación o la orden para indagatoria o la notificación. 2. Cada indagatoria judicial del inculpado o su ordenamiento. 3. Cada comisión de un perito por el juez o fiscal, cuando antes el inculpado haya sido interrogado o notificado de la iniciación de la investigación. 4. Cada orden de secuestro o allanamiento y las decisiones judiciales que las mantengan en vigor. 5. El auto de detención, la orden de internamiento, la orden de comparecimiento ante el juez y las decisiones judiciales que las mantengan en vigor. 6. La presentación de la denuncia pública. 7. La apertura del juicio principal. 8. Cada señalamiento de una audiencia. 9. La condena u otra decisión correspondiente a la sentencia. 10. La suspensión judicial provisional del proceso por ausencia del inculpado. Orden del juez o fiscal, que según una tal suspensión del proceso o en un proceso contra ausentes. Para la investigación de la residencia del inculpado o para el aseguramiento de las pruebas. 11. La suspensión judicial provisional del proceso por incapacidad procesal del inculpado así como cada orden del juez o del fiscal que emana después de una tal suspensión del proceso para verificar la capacidad procesal del inculpado, o 12. Cada requerimiento judicial para efectuar un hecho de investigación en el exterior. En procedimientos de seguridad y en procedimientos autónomos será interrumpida la prescripción por las acciones correspondientes a la primera frase para la ejecución del proceso de seguridad o del proceso autónomo.
2. La prescripción se interrumpe en los casos de orden o decisión escrita, en el momento en que la orden o la decisión se firma. Si el documento no da curso al trámite enseguida después de la firma al despacho, entonces el momento determinante es el que efectivamente se ha dado curso el trámite en el despacho. 3. Después de cada interrupción comienza de nuevo la prescripción. Sin embargo, la persecución prescribe por tarde cuando desde el momento señalado en el 78º haya transcurrido el doble del término de prescripción legal, o cuando el término de prescripción se ha reducido según una ley especial a menos de 3 años y han pasado por lo menos 3 años. El 78b permanece invariable. 4. La interrupción tiene efecto solo contra aquel a quien se refiere la acción. 5. Si se cambia una ley antes de la decisión que rija en la finalización del hecho y se reduzca por ella el término de la prescripción, entonces permanecen eficaces las acciones de interrupción que se ejecuten antes de la entrada en vigencia del nuevo derecho y aun cuando para el momento de la interrupción la persecución de acuerdo con el nuevo derecho ya hubiese estado prescrito. Prescripción de la ejecución. 79. Término de prescripción. 1. Una pena o una medida impuesta y ejecutoriada 11 inciso primero numeral octavo, no podrá ejecutarse después del vencimiento del término de prescripción. 2. La ejecución de penas por genocidio ducentésimo vigésima, y de penas privativas de la libertad de por vida no prescriben. 3. El término de prescripción es de 1. 25 años para penas privativas de la libertad de más de 10 años. 2. 20 años para penas privativas de la libertad de más de 5 años hasta 10 años. 3. 10 años para penas privativas de libertad de más de 1 o hasta 5 años. Así como cada 4. 5 años para penas privativas de la libertad hasta 1 año y multa de más de 30 importes diarios. 5. 3 años para multas hasta de 30 importes diarios. 4. La ejecución de la custodia de seguridad no prescribe. Para las restantes medidas el término de prescripción es de 10 años. Sin embargo, si se ordena la sujeción a vigilancia de autoridad o el primer internamiento en un establecimiento de desintoxicación entonces el término es de 5 años. 5. Si se impone simultáneamente una pena privativa de la libertad y una multa o junto a la pena una medida de privación de libertad, el comiso, la confiscación o la inutilización, entonces la ejecución de una pena o de una medida no prescribe antes que las otras. Sin embargo, una custodia de seguridad ordenada simultáneamente no impide la prescripción de la ejecución de la pena o de otra medida. 6. La prescripción inicia con la ejecutoria de la decisión. 79. Suspensión. La prescripción se suspende. 1. Mientras la ejecución, según la ley, no haya comenzado o no se pueda proseguir. 2. Mientras al condenado se le concede a aplazar o interrumpir la ejecución. B. La suspensión por libertad condicional debido a una decisión judicial o por el procedimiento para la gracia del indulto. C. Facilidades de pago en los casos de multas, comiso o confiscación. 3. Mientras el condenado esté bajo custodia en un establecimiento dentro o fuera del país, por orden oficial. 79b. Ampliación. El tribunal puede ampliar por una vez el término de prescripción antes de su vencimiento por petición de la autoridad de ejecución por la mitad del término de prescripción legal, cuando el condenado permanezca en una región de la que no se puede lograr su extradición o su entrega. Traición a la paz, alta traición y puesta en peligro del Estado democrático de traición a la paz. 80. Preparación de una guerra de agresión. Quien prepare una guerra de agresión, 26, inciso 1 de la Constitución, 3 en la cual la República Federal de Alemania deba participar, y con ello produzca el peligro de una guerra para la República Federal de Alemania, será castigado con pena privativa de la libertad de por vida o pena privativa de libertad no inferior a 10 años. 80. Incitación a una guerra de agresión. Quien en el ámbito de validez de esta ley públicamente en una reunión o por divulgación de publicaciones, 11, inciso 3, incite a la guerra de agresión, 80, será castigado con pena privativa de la libertad de 3 meses hasta 5 años. Alta traición. 81. Alta traición contra la Federación. 1. Quien intente con violencia o por medio de amenaza con violencia. 1. Perjudicar la existencia de la República Federal de Alemania. 2. Cambiar el orden constitucional que se basa en la Constitución de la República Federal de Alemania, será castigado con pena privativa de la libertad de por vida o con pena privativa de la libertad no inferior a 10 años. 2. En casos menos graves la pena privativa de la libertad es de 1 año hasta 10 años. 82. Alta traición contra un Estado federal. 1. Quien intente, con violencia o por medio de amenaza con violencia. 1. Incorporar el territorio de un Estado total o parcialmente a otro Estado de la República Federal de Alemania o separar una parte de un Estado o 2. Cambiar el orden constitucional que se basa en la Constitución de un Estado, será castigado con pena privativa de la libertad de 1 hasta 10 años.
2. En casos menos graves la pena privativa de la libertad es de 6 meses hasta 5 años. 83. Preparación de una operación de alta traición. 1. Quien prepara una determinada operación de alta traición contra la Federación, será castigado con pena privativa de la libertad de 1 hasta 10 años, en casos menos graves esta pena será de 3 meses hasta 5 años. 2. Quien prepara una determinada operación de alta traición contra un Estado, será castigado con pena privativa de la libertad de 1 mes hasta 5 años. 83. Arrepentimiento eficaz. 1. En los casos de los incisos 81 y 82 el tribunal puede disminuir la pena según su criterio. 49. Inciso 2. O prescindir de la pena según estas normas. Cuando el autor abandone voluntariamente la ejecución posterior del hecho y cuando evite o disminuya esencialmente un peligro por el reconocido de que otro continúe ejecutando la operación o cuando él impida voluntariamente la consumación del hecho. 2. En los casos del 83 el tribunal puede proceder de acuerdo con el inciso 1, cuando el autor abandona voluntariamente su proyecto y desvía o disminuye considerablemente un peligro que él ha causado y reconocido de que otro siga preparando la operación o que la ejecute o cuando él impida voluntariamente la consumación del hecho. 3. Si se evita el peligro descrito sin acción del autor o si se disminuye considerablemente o si se impide la ejecución del hecho, entonces es suficiente su esfuerzo voluntario y serio por alcanzar esta meta. Puesta en peligro del Estado democrático de derecho. 84. Continuación de un partido declarado inconstitucional. 1. Quien como cabecilla o autor mediato mantenga en el ámbito de validez espacial de esta ley el acuerdo organizacional de 1. Un partido declarado inconstitucional por el Corte Constitucional Federal, o 2. De un partido sobre el cual el Corte Constitucional Federal haya comprobado que es la organización sustitutivo de un partido prohibido. Será castigado con pena privativa de libertad de 3 meses hasta 5 años. La tentativa es punible. 2. Quien actúe como miembro en un partido de la clase descrita en el inciso 1, o quien apoye su acuerdo de organización, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 5 años o con multa. 3. Quien contravenga otra decisión de fondo del Corte Constitucional Federal, que se haya expedido en el proceso según el 21, inciso 2 de la Constitución o en el proceso según el 33, inciso 2 de la Ley de Partidos, o contravenga otra medida ejecutiva que se haya tomado en cumplimiento de una decisión de un proceso de esa índole, será castigado con pena privativa de la libertad hasta de 5 años o con multa. Al proceso descrito en la frase primera se equipara un proceso según el 18 de la Constitución. 4. En los casos de los incisos 1, frase 2 y de los incisos 2 y 3, frase primera, el tribunal puede disminuir la pena según su criterio. 49, inciso 2, o prescindir de una pena de acuerdo con estos preceptos. 5. En los casos de los incisos 1 a 3 párrafo 1, frase primera, el tribunal puede reducir la pena según su criterio. 49, inciso 2, o puede prescindir de la pena según estas normas, cuando el autor se esfuerza voluntaria y seriamente por impedir la continuación de la existencia del partido, si él alcanza esta meta o si la meta se alcanza sin su esfuerzo. 3. Entonces el autor no será castigado. 85. Infracción contra una prohibición de asociación. 1. Quien como cabecilla o autor mediato mantenga en el ámbito de validez espacial de esta ley el acuerdo organizacional de 1. Un partido o asociación de la que según el 33, inciso 3 de la Ley de Partidos se haya corroborado indiscutiblemente que es la organización sustitutivo de un partido prohibido, o 2. De una asociación que incuestionablemente esté prohibida, porque se dirige contra el orden constitucional o contra los principios del entendimiento de los pueblos o de la cual se haya comprobado sin discusión que es la organización sustitutivo de una asociación prohibida de esta índole, será castigado con pena privativa de la libertad hasta de 5 años o con multa. La tentativa es punible. 2. Quien sea miembro activo de un partido u organización del tipo descrito en el inciso 1, o quien apoye su acuerdo organizacional, será castigado con pena privativa de la libertad hasta por 3 años o con multa.